Invirtiendo no te vas a hacer rico. Cambié el chip hace unos 3 años aproximadamente y decir, vale, tengo que empezar a ahorrar y tengo que empezar a invertir, que era una manera también de ahorrar. Hace unos años, si tenías una carrera ibas a tener un buen trabajo, esto se ha acabado. Y a día de hoy yo tengo la sensación de que gana más pasta el que tiene las habilidades y la mentalidad emprendedora que no el que tiene 25 carreras y 25 másters, ¿no? Un consejo que digas para alguien que esté emprendiendo, que quiera montar su startup, cuidado con esto, esto y esto. Lo que le digo a mucha gente es, si después no inviertes ese ahorro, es mejor ser gastador, gástatelo todo. ¿Cómo ves tú ahora mismo el sistema educativo? ¿Tengo que ser políticamente correcto o claro, incorrecto? No voy a juntarme con alguien que tenga las mismas habilidades que yo, porque si no, no nos sumamos. Yo creo que la primera hicimos como casi, pero no llegó a 500.000 euros de inversión. La segunda yo creo que fueron como unos... ¿Por qué no se construye en España? Tiene 23 años, ha acabado la universidad y empieza ya a invertir, aunque sean 100 euros al mes, se ha pasado el juego. El típico error que comete todo el mundo y que nosotros lo cometimos, cuando buscas los cofundadores, acabas buscando copias de ti. ¿Por qué cada vez la natalidad baja? Pues quizás porque no nos podemos independizar hasta que tenemos 40 años. Ramón, de Arte Inversor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Con ganas de esta charla. Qué bien, qué bien. Oye, o sea, tengo muchas ganas de conocerte mejor, de intentar exprimir toda la información que tienes, porque tienes una trayectoria, un background muy completo. Has estado viviendo en San Francisco, montaste una startup, vendiste parte de ella, ahora estás con tu marca personal, estás en el mundo del real estate. O sea, me mola mucho porque has tocado como un montón de palos, así que voy a intentar sacarlo un poco todo punto por punto. Pero para alguien que no te pueda conocer o no sepa muy bien qué haces, porque creo que tú tienes mucha trayectoria, ¿cómo le explicarías, por ejemplo, a mis padres que tienen 65 años, ven el podcast, cómo les explicarías un poco lo que has hecho o lo que estás haciendo actualmente? ¿O cómo te defines tú ahora mismo? Bueno, para mí lo que lo engloba todo sería un emprendedor, que no sé si nato o no, porque esto de hecho muchas veces cuando empiezas a emprender te preguntan, ¿no?, si hay antecedentes familiares de pues, tus padres o así, si han emprendido o tienen negocios, y en mi caso cero. O sea, mis padres, los dos, han trabajado en banca toda la vida, que es casi como ser funcionario. Hostias. O sea que todo lo contrario. Pero yo sí que era algo que siempre he tenido dentro, el crear cosas, construir cosas. Y aunque también en mi carrera profesional he sido empleado también, lo que he disfrutado siempre es el crear cosas. Entonces, quizás explicado así como lo explicas así, sí, hostia, te escuchaba, ¿no? Y decía, hostia, cuántas cosas, ¿no? Y quizás puedas incluso, si no entiendes todo el camino y cómo cada cosa ha llevado a la siguiente, parece que no tenga sentido, y que a veces, de hecho, una de las claves de un emprendedor es el foco, ¿no? Y parece que aquí no hay foco, ¿no? Pero realmente, si vamos paso a paso, 100%. Se ve que pues ha pasado esto, y por qué ha pasado esto, ha pasado lo siguiente, etcétera. Pero si me tuviera que definir de alguna forma, es emprendedor y que disfruto creando cosas, innovando y obviamente creando negocio también, que es la base de todo esto. Qué guay, tío, qué guay. Me mola porque creo que estamos en la misma sinergia. Y, ostras, tú estudiaste una ingeniería ¿de qué industrial, era? Ingeniería industrial, sí. Vale, y entonces tú luego ahí empiezas como a fundar tu propia startup, ¿o la haces a posteriori? No, primero, yo cuando termino la universidad empiezo como empleado en el sector de energías renovables. Vale. Y entonces estoy como, ahora no me acuerdo, pero como 2 o 3 años trabajando como empleado. Incluso el tercer año de este momento me fui a vivir a Finlandia por trabajo también. Y al volver ya es cuando digo, oye, mira, ya tengo algo de experiencia profesional, tengo esas ganas de crear algo, ¿no?, de montar algo. Y al volver aquí, pues ya empecé a montar la startup. Ostras. ¿Y cuando montas la startup, la haces tú solo? ¿Te asocias con alguien? Con otra persona que había sido compañero mío de trabajo en el empleo que tenía antes de irme a Finlandia. Ah, vale, guau. ¿Y qué estabais al 50-50? ¿La montasteis? Sí. De hecho, hicimos un poco el proceso. Él también tenía ganas de montar una startup y fue un poco un proceso de lluvia de ideas, ¿no? De buscar proyectos, de buscar, ¿no?, qué necesidades habían pues dentro del sector. O sea, la startup es sector energías renovables, uniéndolo al software y uniéndolo a la IA, que después podemos entrar más al detalle si quieres, pero buscábamos un poco que tocáramos todos estos palos. Y como los dos habíamos trabajado juntos en el sector energético, pues lo que hacíamos era hablar con potenciales clientes, ver qué necesidades tenían, qué
herramientas utilizaban, cómo las podíamos mejorar, etcétera. Qué guay, tío. Es que aquí, o sea, en el podcast lo escuchan muchos emprendedores que quieren empezar también su propio proyecto y también otras empresas que ya están recorriendo. Y sé que muchas dudas de la gente que quiere empezar es como que se focalizan mucho en la idea, siempre se paralizan y luego siempre cuesta arrancarlo. En vuestro caso, cuando decisteis, hostia, esto es lo que vamos a ejecutar, empezamos a hacerlo y empezamos a monetizarlo, porque eso también es el otro punto. ¿Cuánto más o menos tardasteis en desarrollar como la primera parte del software y tener esos primeros early adopters o primeros clientes? A ver, lo primero que te diría es que si lo hiciera ahora de nuevo sería mucho más rápido que lo que fue. O sea, cometimos muchos errores. Si te tuviera que decir, no sé exactamente el tiempo, Ya, pero quizás fueron entre 6 meses y un año el encontrar la idea, desarrollar un primer MVP, testearlo, que fue un periodo de unos 5 meses o sí, porque lo que hacíamos, o sea, lo que hace esta empresa, entre otras cosas, es utilizar inteligencia artificial, redes neuronales, para predecir cuánta energía va a generar una instalación fotovoltaica o eólica mañana o hasta 7 días vista, basado en la predicción meteorológica. Hostias. O sea, convertir la previsión meteorológica de mañana en kilovatio hora o megavatio hora, ¿vale? Entonces, una vez teníamos ese MVP, para demostrar que mejorábamos lo que había en la industria, pues tuvimos que estar como 5 o 6 meses con una empresa haciéndole la previsión cada día de lo que iba a generar el día siguiente toda su cartera de instalaciones y ver pues que éramos más precisos, que conseguíamos unos ahorros, etcétera. Entonces, la forma de validarlo era un proceso lento. Claro, en vuestro caso entiendo que se tarda bastante en validar ese producto. Sí. E incluso casi que el primer cliente tiene que ser, oye, confía en mí, míralo y luego ya... Bueno, este piloto que hicimos para demostrar fue nuestro primer cliente. O sea, nos sirvió para validar la tecnología, conseguir un primer cliente y gracias a tener una tecnología validada y un primer cliente nos permitió ir a hacer nuestra primera ronda de financiación. O sea, ir a buscar inversores, business angels, etcétera, que apostaran por el proyecto y poder crecer con esa inversión. Claro, hostia, y ya contabais, o sea, vosotros, para empezar, digamos que ya pensabais en decir, oye, vamos a buscar ronda de financiación porque si no esto es imposible de escalarlo, o sí, ya partíais de esa base, ¿no? No sabíamos lo que íbamos a conseguir, pero entrábamos, o sea, nuestra intención era entrar en el juego de la startup, de financiación, del venture capital, etcétera, que es pues ir haciendo rondas, ir creciendo, ir aumentando valoración y al final eso también, cuando entras en este juego, es con un objetivo claro que es vender la compañía, ¿no? Hacer un para exit, que ¿no? los que han ido invirtiendo pues puedan sacar un multiplicador y tener pues una rentabilidad. Que bueno, no, a mí siempre me ha encantado el mundo de la startup, nunca he podido meterme ahí dentro, quizá con algún cliente sí que hemos podido colaborar, pero no de tenerlo en mis propias carnes. Y algo que siempre me pregunto es, ¿sale a cuenta? Es decir, ¿siempre sale a cuenta dar parte de equity de tu empresa a inversores? ¿O tú ahora viéndolo con esta perspectiva lo harías tan rollo, sí, esto es lo que hay que hacer? Oye, no, vamos a ver hasta dónde llegamos. Depende del proyecto. Depende del proyecto. O sea, obviamente, si no, por ejemplo, si no tienes un producto escalable y no puedes realmente tener unos crecimientos suficientes como para que la valoración de la compañía pueda ir creciendo. O sea, al final lo que va a hacer un inversor, ya sea Venture Capital o Business Angel, es proyectar, oye, yo entro ahora con una valoración, pago X euros y me dan X porcentaje y yo hago una proyección a 5 o 7 años vista de cómo me creo que va a poder crecer esta empresa y qué valoración es realista que pueda tener de aquí X años y ver cuál es el multiplicador que puedo sacar. Y al final, para el inversor esto es un juego estadístico. Ellos saben que invierten en 100 startups y 90 mueren y de las 100 que viven, 8 viven ahí pero no puedes monetizar. O sea, no hay un evento de liquidez que se llama, que es para pues, una venta o una salida a bolsa, etcétera, para recuperar la pasta que habías puesto multiplicada por X y que 2 de los 100 van a ser las que voy a sacar un por 100 y es donde realmente voy a sacar la rentabilidad de toda mi inversión, ¿no? De mi fondo. Entonces, si tú no cumples ciertos
criterios como empresa, pues no van a invertir en ti, y entonces tú como emprendedor no tiene sentido ir a esto, y vas a algo más, pues el bootstrapping, ¿no? Que se llama, que es Exacto. ir creciendo, ir monetizando, ir financiándote con tus clientes, ir creciendo poco a poco, y a veces... Yo, depende de qué negocio empezar ahora, preferiría tirar por aquí. Tendrás menos dolores de cabeza, Claro. no tendrás unos jefes que son los inversores, o no tendrás unas expectativas de vender la compañía, que quizás no quieres vender la compañía. Quizás lo que quieres es que eso, hacerlo crecer, que dependa de ti, tener unos dividendos a final de año, y de aquí no sé cuántos años que mi hijo trabaje también en la empresa, etcétera. Si te metes en el juego startup, pues no es este juego, es otro juego. Claro, qué bestia. Y, hostia, tienes como... No medido, porque supongo que cada inversor es total un mundo, y cada business angel también, pero ¿podrías decirnos quizá qué es lo que consideras que un inversor tiene en cuenta a la hora de entrar en una empresa o comprar equity o algo así? Bueno, a ver, ¿Que sea rentable? Lo que más se fija... Obviamente, lo que más se fijan es el equipo fundador. El equipo fundador es lo que más suele mirar. O sea, te tienes que creer el equipo, porque al final es el que va a materializar o el que va a ejecutar esa estrategia, y el que cuando te encuentres problemas que te los vas a encontrar van a ser los que los van a tener que lidiar o que solventar. Entonces, lo más importante que miran es el equipo. Después, obviamente, pues se mira el mercado, que sea un mercado, como decía antes. Si yo me tengo que creer que esta empresa que hoy vale, me invento, 1 millón, en 7 años este equipo es capaz de convertir esa empresa en una valoración de 100 millones, tiene que haber un mercado suficientemente grande detrás como para que una empresa valga 100 millones. Si tú te anichas muchísimo en un segmento súper pequeño, pues quizás no puedes llegar a esa empresa, es imposible que valga 100 millones, ¿no? Entonces, el mercado es muy importante también. Y después, pues obviamente, pues qué diferenciación tienes respecto a la competencia, qué barreras de entrada tienes, bueno, pues toda la competencia que hay en el mercado, en qué punto estás, si es lo típico que se llama el océano rojo, océano azul, todas estas cosas pues son cosas que se analizan. Claro, qué brutal. No, sí, entiendo que eso lo tienen... Bueno, no sé hasta qué punto lo miran demasiado, porque hubo un boom en el tema de startups de que veías como que todas las empresas levantaban dinero rápidamente. Boom de valoraciones, sí. Pero bueno, esto ha pasado siempre, y ¿no? ha habido crecimientos de valoración, entonces decae un poco y vuelve a crecer. Luego vuelve a crecer. Obviamente, las rondas que hacía yo hace 15 años no tienen nada que ver con las que se hacen ahora o se hacían ahora antes del COVID. Pues va evolucionando. Claro. Al final va muy ligado también, si tú, como te decía antes, si el inversor espera poder salir en algún momento, va a poder salir en futuras rondas más grandes, que haya un mercado secundario, que se llama, que un inversor más grande compre las acciones de los primeros inversores, o pues saliendo a bolsa, por ejemplo. Claro. Entonces, fija mucho los precios de las valoraciones más del principio, de la pre-seed, la seed, la serie A, etcétera. Valoraciones también del final de todo este recorrido, que es las empresas que están en bolsa. Claro, ¿no? que salen a bolsa. ¿Qué valoraciones hay? Pues esto vas haciendo calculando hacia atrás y acabas viendo qué valoraciones pueden salir aquí. Entonces, si arriba está hinchado, pues hacia abajo también se acaba hinchando. Total. Y cuando peta la burbuja, pues también afecta hacia abajo en las valoraciones. Claro. Y cuesta más levantar pasta. Claro. O sea, ¿se puede saber las rondas que levantasteis? ¿Es público o...? Y las rondas, o sea, la venta no. Sí, esto de hecho es no. bastante habitual, que te hacen firmar un NDA, o sea, una confidencialidad, la parte que compra. Pero las rondas, y nosotros hicimos 2 rondas antes de vender. De hecho, bueno, hicimos una pre-seed, una seed, y lo que intentábamos ir a levantar una serie A es lo que se acabó convirtiendo en la venta, en ¿no? la compra-venta. Vale, de hecho, hicimos todo el proceso con quien nos compró, era inicialmente para invertir en la compañía, y una vez hicimos todo el proceso, la due diligence, etcétera, nos propusieron si estaríamos interesados en vender, y dijimos, bueno, pues depende de las cantidades, ¿no? Claro. Y bueno, fue un proceso, estuvimos un año, desde inicio hasta la venta, con todas sus etapas. Fue un proceso bastante duro, y eso, hicimos dos rondas. Me queda muy atrás, no me acuerdo exactamente, pero yo creo que estamos hablando hace 15 años aprox, sí, ¿no? Claro, estamos hablando, sí, no, quizás las rondas no hace 15, pero hace más de 10.
Yo creo que la primera hicimos como, casi, pero no llegó a 500.000 euros de inversión. Y la segunda yo creo que fueron como unos 700, 800, o sea, entre 700 y 1.000.000, no me acuerdo tampoco. Wow. Bueno, más o ¿vale? menos. Más o menos. Era para saber un poco. Pero claro, ahora estamos hablando de la de 700, por ejemplo, que era la SEED. Es que ahora una SEED, la gente levanta millones en la SEED. Sí. Pues hace 12 años claro, levantar, es que por eso eran otras cantidades. Claro, para mí hace 12 años levantar casi 1.000.000 es una locura, porque antes era mucho más complicado de vender como la película, como quien dice. Bueno, porque los números eran totalmente distintos. Y antes me preguntabas, ¿sale a cuenta el dar equity? Siempre se dice que el equity es el más caro. O sea, si te puedes financiar con proyectos europeos, con préstamos de emprendedores, con banco, con no sé qué, esta es la financiación más barata. Claro. La más cara es la que tienes que dar un cachito de tu empresa, ¿no? Pero a veces para levantar, cuando estás en estas fases iniciales, el banco, suerte que te dé dinero, ¿no? Claro, entonces, total. Tienes que acabar, aquí. ¿Fue Business Angel o cómo lo hicisteis? Antes de seguir, quiero decirte algo muy importante, y es que este podcast lo hace posible Rayola Networks. En mi agencia, Palo Seco, llevamos años confiando en ellos y hacen que duerma tranquilo por las noches, ya que sé que mis páginas web están seguras, cargan rápido y se posicionan bien dentro de Google. Y esto te lo comento porque si tienes o estás creando un proyecto digital, estoy seguro que tienes una página web y todo es muy bonito hasta que llega el día de que tu página web da algún error, carga lenta o en el peor de los escenarios tienes algún virus y se va al traste todo. Nosotros en mi agencia Palo Seco, a la hora de gestionar las webs, valoramos 3 cosas. Lo primero, la velocidad de carga. Una web tiene que cargar rápido. En la sociedad de la prisa a nadie le gusta esperar. La segunda, la seguridad. Nuestras webs tienen que estar protegidas de ataque y las 24 horas del día vendiendo. Y el tercero, el soporte. Si tengo algún problema, tengo que tener el sitio donde me ayuden rápidamente. Y Rayola cumple con las 3. Además, tienen de los mejores precios que vas a encontrar en el mercado. Por apenas 5 euros al mes puedes tener tu página web con ellos. Y ojo, que si la tienes alojada en otro hosting, ellos te hacen toda la migración, sin que tú te des cuentas. Y ya por último, si quieres acceder con ellos, tienes un 20% de descuento en la descripción de este vídeo. Y ahora sí, continuamos con el podcast. La primera fue Business Angels más... no es un fondo, o sea, es una empresa que se dedica a invertir a nivel europeo y únicamente en el sector energético. Vale, Sí. Vale. ¿Como una aceleradora o algo así? Sí, pero no es, hacen de aceleradora, pero no es una... O sea, tienen como varios fondos en función de la etapa que estás como startup, etcétera. Esto fue la primera. Y la segunda fue... los que ya habían invertido en esta primera ronda acompañaron otra vez y entró un Venture Capital también. Vale. Y la tercera, que es cuando vendimos, lo que queríamos era buscar un inversor industrial. Nosotros siempre hemos estado dentro del sector energético en la parte del software y queríamos, nuestra intención cuando nos acercamos a este grupo industrial era alguien que tuviera la misma visión que nosotros en cuanto al mercado y al producto, pero desde el lado del hardware, porque nosotros al final necesitábamos el hardware para monitorizar, captar datos, etcétera, y queríamos a alguien que pudiera ser cliente, que pudiera ser un partner, que pudiera ser, o sea, que nos pudiera acompañar más allá del dinero, ¿no? Claro. Y por eso, pues nos acercamos a ellos, fuimos nosotros y acabó terminando en una venta. O sea que Hostia, había un buen match ahí. Qué bien, tío, hostias. Que recordando ahí, supongo que para ti es como ya hace cosas del pasado. Sí, ¿no? sí, está ya lejos. y entonces, ¿el tema de moveros a San Francisco es también decisión de Venture Capital de los otros socios? Esto fue esta empresa que te decía que es aceleradora, inversora, etcétera. Nos propusieron de ir a Estados Unidos. Al final hay San Francisco, Silicon Valley es como la meca, ¿no? La cuna de los emprendedores. Entonces nos propusieron de ir allí a levantar dinero y a abrir el mercado para buscar clientes. Y al final un poco... no sé si todavía se hace igual, pero en esa época la estrategia más habitual era que el CEO es el que se iba allí y era el primero que ponía el pie ahí, entonces empezaba a trabajar todo esto. Entonces yo era el CEO de la compañía y fui yo el que me fui para allí. Aparte yo encantado de irme para allí. Bueno, de hecho, yo me iba a ir solo, pero al final, claro, era una experiencia tan chula que Hombre, claro, la que es mi mujer, ahora es mi mujer, en ese momento era mi pareja, pidió una excedencia y se vino conmigo, o sea, nos fuimos los dos, o sea
que muy, muy guay aquí. Qué guay. No me fui solo, Ya, claro. que eso hostias. también marca la diferencia. Y la verdad es que la experiencia fue una pasada. Claro, tío, es que Y vivir ahí antes te he dicho que en la siguiente ronda se unió un Venture Capital, pero también nos invirtió un fondo de Estados Unidos, también vale. focalizado en el sector energético. Hostias, qué bueno, tío. O sea que ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en San Francisco? no llegó a medio año, en 2017 bueno, hostias. fue. Sí. Fue corto, pero allí Sí. te pasa como, o sea, te da la Bueno, sensación de un año y pico. Ahí van a otra velocidad, Sí, van hostias, con otra eso marcha. es heavy, qué guay, tío, qué guay. Y entonces ya cuando vendiste, supongo que ya te volviste para España. ¿O? No, entonces, o sea, yo fui allí, hice todo esto, estuve pues la segunda mitad del 2017, me volví a España, nosotros la empresa la vendimos en 2020. Vale. O sea, yo volví y pasó un tiempo todavía que estábamos aquí. Ok. De hecho, cuando fue allí es cuando más o menos levantamos la segunda ronda de las que te he comentado antes, y en finales de 2019 fue cuando empezamos oye, vamos a levantar otra ronda, empezamos a hablar con pues, diferentes opciones, a conocer la fase inicial, ¿no? De cómo conocerte, por decirlo de una forma, y cuando con los que nos compraron pues mostraron interés y empezamos ya la fase más de due diligence, etcétera, cayó el COVID. Hostia, coño, claro. Y entonces estuvimos toda la parte de la due diligence encerrados en casa, que fue la verdad bastante estresante porque estabas en ese momento. Después a nosotros realmente en pérdida de clientes casi no nos afectó el COVID. Pero porque pues al ser producto digital, sector energético fue un sector esencial, o sea que no afectó tanto, pero en ese momento... No sé si lo recordarás, pero no sé si vosotros ya teníais el negocio en marcha o no, pero era rollo que no sabías si mañana se acababa el mundo, claro, sí, total, si íbamos a cerrar. Entonces fue muy estresante el estar en la operativa del día a día y no saber qué iba a pasar, y a la vez estar intentando vender todas las bondades y lo bien que iba la empresa para poder, en ese momento era hacer una ronda, o sea, levantar capital. Que cuando terminó el confinamiento y nos reunieron los inversores, etcétera, o los compradores, y nos propusieron de comprar, pues obviamente fue final feliz, ¿no? Pero el proceso fue duro. Sí, ¿y no te dio pena? Bueno, supongo que no te dio pena porque una de las condiciones era que tú siguieras en la empresa, ¿no? Como trabajador, entonces tampoco te desvinculabas al 100%, ¿no? ¿Cómo se llama, perdona, la empresa? Energix. Energix, sí. Claro, entonces no te desvinculas al 100% porque, claro, yo supongo que, no sé cómo lo verás, pero es como, hostia, aparte de ti, ¿no? O sea, a mí yo lo pienso y digo, wow, me costaría mucho desprenderme de... Es como mi hijo pequeño, ¿no? De decir, hostia, no puedo desvincularme, ¿no? O sea, no sé qué sentimiento tenías ahí. Sí, estoy de acuerdo, pero al final es lo que te decía antes, cuando entras en el juego startup inversión, tú sabes cuando te abren el maletín, que el objetivo es vender la compañía. Claro. Entonces, eso ya te haces una idea. Y después... Que tú todo lo que estás luchando, creando, etcétera, sufriendo, es con ese objetivo de vender, y que después sí, te estás desprendiendo de algo que te lo sientes muy tuyo, pero también te están dando una recompensa te abren económica, te abren el maletín y ahí que dices, es lo que te lleva a lo que hablábamos antes, ¿no? Pues mi siguiente paso profesional, que pues el tema de inversión y todo esto viene gracias a hacer este movimiento, poder ¿no? tener ese capital inicial. Y también esta forma yo de ser de emprendedor y de ganas de aprender y de crear cosas, etcétera, pues también era como un impulso a poder seguir haciendo cosas. Entonces firmamos, como decías, aparte de confidencialidad, no sé cuántos, normalmente también es bastante habitual firmar una permanencia. Claro. Firmamos 3 años de permanencia, que estábamos obligados a quedarnos en la compañía, que ya han pasado. Sí. Pero te obligan. Claro, sí. hostias. Tío. Antes de pasar a los siguientes temas, porque es que me mola mucho, creo que todo tu background dentro de startup creo que puede aportar muchísimo a la comunidad. No sé si sacarías alguna conclusión o algún tip o algo que digas, ostras, mira, a mí este punto me marcó ¿cómo decirlo? Lo haría diferente. O algún consejo que digas para alguien que esté emprendiendo, que quiera montar su startup, cuidado con esto y esto. No. Complicado. Demasiadas cosas. Ya. O sea, es lo que te he dicho al principio de que nosotros hemos aprendido haciendo y equivocándonos. Claro. Y si volviera ahora a montar una startup, seguro que me equivocaría con muchas cosas, pero también seguro que iría mucho más rápido. ¿Y tienes algún error detectado que digas, este es el error más gordo que cometí?
el típico error que comete todo el mundo y que nosotros lo cometimos, aunque pues después tampoco es tan grave, pero es el tema de que cuando buscas los cofundadores acabas buscando copias de ti. Ya, vale. Y de hecho, yo mi cofundador es ingeniero industrial. Te lo iba a preguntar antes, o sea, digo, hostia, creo que los somos el mismo perfil, ¿no? Claro. Esto no es un problema, o sea, lo hemos solucionado. Claro, pudiste solucionar, pero de cara claro. Hubiera sido mucho mejor si hubiéramos tenido perfiles distintos, complementarios, etcétera. Claro, sí, yo eso por suerte es algo que lo vi. Dije, no voy a juntarme con alguien que tenga las mismas habilidades que yo, porque si no, no nos sumamos. No complementas. Exacto. Y puntos de vista distintos, conocimientos distintos, experiencias distintas. Total, es importante. sí, Entonces, yo es algo que, pobre ahora mi socio, que no es... claro. No, pero es algo que haría distinto ahora. O sea, buscaría un equipo más complementario. Después también... Esto también es algo que hacemos bastante los que tenemos un background técnico, que es encerrarte en la cueva a desarrollar el producto, que para ti es el producto fantástico, ideal, no sé qué, y después sales al mercado y te llevas una hostia, ¿no? Claro. Entonces, desarrollar mucho más básico, testear de eso, feedback, funciona, no funciona, me gusta, no me gusta, tal, no sé qué, y vuelve, o sea, vas iterando el proceso de desarrollar el producto, mucho más iterativo, mucho más en contacto con el cliente. Esto es otra cosa que cambiaría Total. 100%. Claro, eso yo creo que es uno de los errores también más comunes que vemos como agencia de marketing, porque muchas veces nos llegan startups que llevan un trabajo detrás increíble y aún no han hecho el go-to-market. Y es como, ¿y si no funciona? Sí. Y dices, tío, o sea, eso es un error también que vemos demasiado. Yo por eso siempre recomiendo, oye, MVP, tíralo. Es que incluso te diría ahora que no hagas ni el MVP. Hazte una landing, tira un poco de ads y mira qué efecto tiene. Sí. Y si ves que tiene efecto, ya desarrollas entrevistas el MVP. también. O sea, yo una cosa... De hecho, yo, como decía, hago muchas cosas. También soy profesor en ESADE. Es verdad. Y me dedico... O sea, lo que hago en ESADE es exactamente esto. Es en 3 o 4 másters distintos. Es una asignatura en la que crean su propia startup. Vale. Al principio buscan una idea por equipos y estamos durante todo un curso académico haciendo todo el proceso. Y es hablar con potenciales clientes, para validar las necesidades que tienen, el tamaño del mercado, el pricing, el modelo de negocio, el hacer un Qué plan, guay, o sea, tío. hacerlo todo. ¿Sabes ¿no? que hacía una asignatura y mi ejercicio era ese, tío, también? Les hacía hacer como un poco un producto startup y luego al final de la asignatura hacían como ese pitch buscando la inversión. Exacto, pues yo y otros tutores a final de curso guay, simulamos que somos inversores, somos como un comité de inversores y nos hacen un pitch y evaluamos en base a los resultados de esa startup que nos presentan. Y todo esto lo hacemos muy basado en la entrevista, ¿no? En el hablar con los potenciales clientes, en hablar con competidores, en hablar con partners y el ir sacando información. Tú tienes una serie de suposiciones, de hipótesis, te puedes montar tu modelo de negocio, tu idea mental, pero todo eso son suposiciones. Hasta que no las valides con el mercado y con clientes, eso son suposiciones. Y están todo un curso académico convirtiendo todas sus suposiciones en realidades validadas con el mercado. Qué guay, tío, qué guay. No, mola mucho. Aparte mola mucho porque hay veces que ves proyectos de los chavales que dices, hostias, ojo, Algunos muy chulos, sí. Hay alguno que mola mucho y dices, hostias, ojo, claro, luego no lo llevan a cabo. No sé. Algunos sí. No sé decirte qué ratio, pero algunos cuando terminan quieren llevarlo adelante. Yo sé, ahora que has sacado el palo de educación y demás, ¿cómo ves tú ahora mismo el sistema educativo? ¿Tengo que ser políticamente correcto o incorrecto? Claro, sí. Yo lo he dejado ya. Yo ahora ya no doy clases en ninguna entidad, ni UPC, ni UB, ni EAE. Sí. Entonces me puedo mojar bastante más, pero... Yo, a ver... O sea, yo por ejemplo, antes hablábamos, ¿no?, de que yo soy padre y tú vas a ser padre, ¿no? Entonces, si yo tuviera que recomendar a mi hijo cuando sea más mayor... yo le recomendaría que estudiara una carrera universitaria, pero no tanto por los conocimientos en sí que van a... Y también esto depende mucho de la universidad. Total, claro. Hay algunas que son tan puramente teóricas que después sales al mercado laboral
y la hostia que te llevas es de campeonato, ¿no? Hay otras que cada vez lo están haciendo mejor el basado en casos. La metodología. La metodología de casos, bueno, pues esto mismo que te explicaba en ESADE, pues en ESADE, hostia, es que lo están haciendo, las entrevistas que tienen que hacer son entrevistas reales, tienen que llamar a clientes reales para preguntarles, y entonces aquí ya no es tanta teoría pura, sino que es más La parte práctica, ¿no? total. Entonces, depende de la universidad. Para mí la universidad ha dejado de ser lo que era hace, pues nuestros padres casi que nos obligaban a estudiar una carrera, porque hace unos años, si tenías una carrera, ibas a tener un buen trabajo, esto se ha acabado. Exacto. Y a día de hoy, yo tengo la sensación de que gana más pasta el que tiene las habilidades y la mentalidad emprendedora que no el que tiene 25 carreras y 25 másters, ¿no? Entonces, esto no significa que tengas que dejar de estudiar. O sea, yo, como te decía, le recomendaría a mi hijo o le recomendaré que estudie una carrera 100%, pero gana mucho más peso estas otras habilidades que o sea, yo un montón de cosas en mi carrera profesional las he aprendido en YouTube, en podcast y leyendo libros. Totalmente. Opino muy igual que tú, supongo también por esa vena emprendedora de decir, ostras, es que yo no voy a dejar nunca de estudiar, entonces siempre voy a seguir aprendiendo. Antes de seguir con el podcast, déjame decirte algo claro. Si lo que estamos hablando hoy te está dando buenas ideas, tienes dos opciones. Puedes quedarte con la teoría o puedes empezar a ejecutar. Después de trabajar con miles de emprendedores y cientos de empresas en nuestra agencia Palo Seco, he aprendido que la diferencia entre los que tienen éxito y los que se estancan no es hacer un curso más o un tutorial de YouTube. La diferencia es la implementación con estrategia. Casi todo se resume en esto: tu entorno y tu conocimiento. O te impulsan o son los frenos que no te dejan avanzar, ya que ir solo te permite ir rápido un día, pero llegar a la meta en unos meses y no en años solo es posible si aplicas lo que ya le funciona a otros mientras vas acompañado. Y por eso creamos nuestra propia comunidad, el lugar donde emprendedores de cualquier sector vienen a dejar de intentar y empiezan a ejecutar. Y dentro vas a encontrar el framework exacto con la metodología que utilizamos en nuestra agencia con cientos de clientes para generar ventas reales. También tendrás feedback real, ya que tendrás el apoyo de cientos de emprendedores que están en la misma batalla que tú y del equipo de Palo Seco. Tendrás acceso a recursos listos para utilizar que te ahorrarán tiempo y errores. Y evidentemente sesiones en vivo mensuales para resolver tus dudas y apoyarte en el camino. Si esto resuena contigo y quieres dejar de dar vueltas, tienes toda la información en el enlace de la descripción de este vídeo. Y ahora sí, continuamos con el podcast. Y sí que veo también, ¿no?, como que el sistema educativo quizá que no se está actualizando tan bien, sí que cada vez están barriendo más para esos casos prácticos o intentando buscar alguna dinámica o metodología más actual, pero creo que el problema también viene mucho, no sé cómo tú lo ves en ESADE, pero a mí el problema fue que me venían los chicos como muy dispersos. Dije, wow, me tocó alguna promoción quizá un poco chunga, porque era un cuarto de carrera, y dije, esto, tío, si es que eso parecía la ESO. O sea, parecía... A ver, en ESADE, creo que también coger ESADE como referencia no es la referencia en el sentido de que pues es una institución ya de primerísimo nivel en todos los sentidos. Entonces, la gente que está haciendo una carrera allí o un máster, pues ya está con otro chip. Exacto. Totalmente. Entonces, pero sí que es verdad que en general, yo no sé a nivel de las personas en toda España o en el mundo que gestionan universidades, si están considerando toda la formación que hay en YouTube, toda la formación que hay en School, ¿no? Que los dos estamos en School. Sí, ahora sacaremos los infoproductos, etcétera. No sé si ellos los están viendo como una amenaza o no, pero yo creo que lo es. O sea, yo creo que cada vez va todo lo que es infoproductos, comunidades, todo el contenido que hay online másters incluso de otras instituciones. Va a ser una competencia muy fuerte a las universidades, y que si las universidades siguen a esta velocidad lenta de cambiar su forma de enseñar el contenido, etcétera, tendrán un fuerte competidor. Sí, yo creo que ya lo tienen, y cada vez más, porque cada vez se acelera todo más rápido. Entonces, si no lo están sabiendo ver o no están tomando cartas en el asunto, la historia es que también es muy complicado cambiar ese sistema, porque al haber tanta burocracia de por medio, entre que aprueban un contenido y el otro y demás, tardan un año. Y en un año, en nuestro sector, te quedas obsoletísimo. Sí. Entonces tú ves el temario y no puedes ir al ritmo al que cambia. Entonces tienen un problema gordo ahí. No sé cuál es la solución. Quizás lo que son las carreras en sí, no tanto, o vendrá más tarde. Pero yo cada vez, y te pongo un ejemplo, yo en mi empresa
cada vez me vienen más empleados que preguntan si les financiamos una formación, ¿no? Ya han terminado su carrera, están trabajando, etcétera. Lo habitual que era antes es ahora hago un máster, ¿no? Oye, Exacto. me dedico al marketing, pues quiero hacer un máster de marketing, no sé qué. Pues yo esto en los últimos años es que te diría que ni una sola vez alguien me ha preguntado si le financiamos o le ayudamos a pagar un máster o si le permitimos la flexibilidad horaria que pueda necesitar para hacer un máster. Yo hace años que esto ya nadie me lo ha preguntado. En cambio, oye, mira, hay este producto, o sea, de un infoproductor, etcétera. Total, sí, hay sí, este sí. curso que no sé qué tal, que ya no vale como un máster que valía 5.000 euros, sino que quizás vale 1.000 o quizás vale 500 o quizás no sé qué. Esto sí que me lo han pedido. Entonces, es una tendencia ya no solo yo personal, sino que veo en mi equipo que me han pedido Claro. si la empresa cubre parte del coste de este tipo de formación. Entonces, Bueno, sí, pues sí. está compitiendo ya con las universidades 100%. esto. Sí, sí, además... Aunque no te dé un título oficial. Pero te da el conocimiento Claro, de una sí. persona que se supone, obviamente hay de todo, y Claro, podemos sí, sí, hablar sí. también Ahora de sacamos los un poco- vendehumos ahora y de los no sé sacamos, qué. Sí, sí, eso sale. Sí, Pero sí, sí. que cuando hay alguien que realmente tiene esa experiencia y la comparte de una forma pues, con calidad, etcétera, están compitiendo de tú a tú con las universidades. Sí, sí, totalmente. O sea, creo que es algo que tienen que mirarlo porque si no es que rápidamente Se les van a comer el pastel. Sí, sí, van a haber productos de muchísima calidad. Es que yo, de hecho, Sí. casi toda la formación que he ido adquiriendo ha sido a través de infoproductos, YouTube y demás. O sea, Sí, que 100%. creo que va a haber un cambio ahí. Tengo ganas de verlo. O sea, yo creo que va a ser entretenido, sí, sí. Y oye, cambiando un poco de temática, porque, digamos, para hacer el resumen rápido, ¿no? Tú venías de energías renovables, startup, haces un exit, sigues por allí. Luego tema académico también, que nos hemos adelantado un poco, pero luego te metes en un sector que es bastante potente, bastante polémico incluso, que es el sector del real estate. Sí. Tengo muchas preguntas, porque yo soy muy ignorante en el sector, sí que he mirado mucho, he mirado varios podcasts y es algo que siempre he querido como empezar, pero por ignorancia no me he metido y también por capital, entiendo, no lo sé, ahora nos despejarás bastantes dudas, pero ¿por qué escogiste el sector de real estate? Pues, a ver, yo ya siempre, aparte de emprender, siempre había intentado invertir, me considero una persona que soy ahorradora, no soy de los que vive el día de todo lo que me entra me sale. Yo soy gastador. Eres gastador. Yo soy gastador, tío. Pues Sí, es sí. importante. Ya empiezo mal. El primer paso es el de ahorrar. Sí, que también lo que le digo a mucha gente es, si después no inviertes ese ahorro, es mejor ser gastador, gástatelo todo. Ya, claro. Acumular en el banco. Mi recomendación, sí. y lo de que se dice siempre, no es consejo de inversión, ¿no? Mi recomendación es pétatelo. O sea, gástatelo. Si el ahorro, el esfuerzo que va a representar ese ahorro va a ser para dejarlo en el banco. Exacto. Yo sé que mis ahorros están invertidos en fondos indexados, eso sí. Pues en lo que sea. O sea, lo puedes invertir en lo que sea, pero y obviamente has de tener un ahorro, una liquidez, claro. Si tienes un día que pierdes el trabajo, lo que sea, un susto de salud, lo que sea, necesitas tener algo de cash. Esto está claro. Pero más allá de ese depósito de seguridad, invertido. Entonces, a lo que iba, siempre he sido ahorrador. Siempre me ha gustado pues invertir en otras startups, invertía en bolsa, invertía en cripto, siempre he ido invirtiendo en 1000 cosas y el real estate era algo que siempre a mí ya no desde el punto de vista de inversión, sino desde el punto de vista de nuevo de creación, o sea, el ver un piso destrozado, arreglarlo, no sé qué, es algo que a mí siempre me había gustado, ¿no? Quizás es esta mentalidad de creador, crear cosas. Claro, porque realmente tu manera de invertir en real estate es adquirir un inmueble en ¿cómo se dice? O sea, que está un poco degradado, le haces la reforma y por lo ejemplo, vendes un poco más alto, ¿no? No siempre he hecho una reforma, pero es lo que más me gusta, porque me gusta la reforma en sí y porque también es una forma de conseguir más rentabilidad. Claro. Cuando te vas a un activo que está destrozado, seguramente va a haber menos público que quiera comprar ese piso, vas a tener menos competencia, vas a comprar más barato, que de hecho, si después entramos en temas de real estate, entramos. El negocio se hace en la compra. Vale. El negocio se hace en la compra. Entonces, si vas a activos que tienen problemas y un problema
light, pero es un problema es que está destrozado, pues vas a poder comprar más barato, ¿no? Hay otros problemas que podemos también hablar, como que esté ocupado, por ejemplo, ¿no? Pues sí, también vas a comprar mucho más barato. ¿Por qué? Como siempre con todo. ¿Has comprado algún piso ocupado? Sí. Hostias, qué bueno. Yo tengo un piso aquí en Barcelona que lo compré, ahora ya no está ocupado, obviamente, Hostias. pero lo compré con Ocupa y lo compré a mitad de precio. Hostias. Pues, con Ocupa incluido todo. Sí, sí. Pues ahora te saco el negocio, saco cómo va por eso, porque tengo mucha curiosidad. El negocio se hace en la compra. Entonces, yendo a la pregunta, siempre era un sector que me había gustado, pero claro, en cripto puedes invertir 100 euros si quieres. En inmobiliario empiezan a haber cosas, o sea, hay cosas de tipo crowdfunding que puedes invertir Quería sacarlo muy poco. también, lo tengo por ahí apuntado porque sé que puedes como comprar una parte, ¿no? Sí, se hacen proyectos un proyecto de 1 millón de euros y lo hacen por crowdfunding y tú pones, cada plataforma tiene su ticket mínimo. Ahora te lo sacamos eso porque eso sé que lo quiero sacar aparte porque es algo muy interesante que poca gente conocerá, supongo, de mi sector. Y volviendo un poco, entonces tú te metes allí, ¿no? Porque es como, hostias, mola. Yo para mí también es como algo que quiero empezar, sé que tengo que hacerlo. Más que nada, supongo, quizás porque algo que nos han incautado, porque yo para mí es como, oye, es una manera de invertir muy... No quiero decir fácil, pero sí como que ves un retorno muy directo, ¿no? No, es fácil de entender. Exacto, es como yo sé que... Invertir en una startup te puedes perder 1000 cosas por ahí que, cambio, el tocho, ¿no? El ladrillo, claro, el ladrillo se invierte en el ladrillo desde hace miles de años. Claro, sí. Es el tipo de inversión más antiguo que hay, ¿no? Y es algo muy sencillo de entender y que no es complejo. Tienes que aprender ciertas cosas, obviamente, pero es mucho más sencillo que muchos otros tipos de inversión. Eso sí, necesitas un mínimo de capital y que por eso cuando yo vendí la compañía, pues ahí me encontré en una situación con buena cantidad de liquidez, ¿no? Por decirlo de una forma, y empecé. Y la otra cosa que me llevó también a invertir al inmobiliario era el tema de que también está muy de moda online y a veces se destruye un poco. El ponerse de moda también lo hace un poco, lo prostituye, ¿no? Pero ahora que es el tema de las rentas recurrentes. Exacto. Y después también pasivas, y lo pongo entre muchas comillas porque no es tan pasivo como la gente se cree, ¿no? Pero incluso se ha acuñado el término, ¿no? De la libertad, no la libertad financiera, sino la libertad inmobiliaria, claro, que es para nada, vivir de las rentas, ¿no? Aquí hay mucho tema para meterse si quieres, pero eran como las dos cosas al inicio que a mí me gustaban del real estate y por eso me claro, sí, no, a mí también, yo supongo que también por eso me llama, es un modelo de negocio que lo entiendo, lo veo muy claro y decir, hostia, va a haber un retorno de inversión y también es una manera de no tener parado el dinero en el banco, porque ahí es cuando palmo pasta. Me costó mucho entenderlo eso, ¿eh? Yo tardé mucho en ver que decir, coño, que tengo que invertir. O sea, no sé si tú, claro, con tu mentalidad ingeniera ya lo habías visto de hace tiempo, pero... Yo sí, o sea, a ver, no, cada vez lo he ido viendo más claro, pero sí que es algo que yo he ido haciendo siempre, desde mi versión más pequeñita a cada vez esa bola se va haciendo más grande y cada vez haces cosas más chulas y más importantes, más grandes, pero sí que es algo que he tenido siempre la mentalidad, tanto de ahorrar como de invertir. Claro, yo cambié el chip hace unos 3 años aproximadamente y decir, vale, tengo que empezar a ahorrar y tengo que empezar a invertir, que era una manera también de ahorrar. Me costó, pero ya estoy metido en la rueda, como que pues eso, lo importante es empezar. Ya, sí. Un poco tarde, pero bueno, no pasa nada porque lo importante es empezar. Sí que en real estate aún no he empezado, pero sé que tengo que dar el paso. Entonces sí que, por ejemplo, para alguien como... Iba a decir como yo, pero tampoco quiero meterme yo. Me gustaría saber, pues por ejemplo, alguien como mi pareja, que es funcionaria, profesora, tiene un sueldo de unos 2.000 al mes aproximadamente. ¿Qué posibilidad tiene alguien así? Y es gastador también mi pareja, o sea, mal combo. Bueno, combo. yo siempre digo que es importante tener el hábito de ahorrar, ¿vale? Y de hecho, siempre hay el debate, ¿no? De dónde dónde te tienes que focalizar más, si en conseguir optimizar el máximo de ahorro o en maximizar tus ingresos, ¿vale? Tú al final tienes las dos vías, ¿no? Entonces, mucha gente, y yo estoy de acuerdo con estas personas... Para mí, mi respuesta es que yo en mi ahorro, siempre mi carta era, no, yo no ahorro, mi ahorro es ganar más dinero, era mi carta. Bueno, el punto positivo y que defiende mucha gente, que es donde iba, es para arriba no hay límite. O sea, si ganas 2.000, puedes pasar a ganar 4.000 y puedes pasar a ganar 100.000 al mes. Claro. Es viable, no es fácil, pero es viable. En cambio, si tú ganas 2.000 y te centras en el ahorro, pues no puede, o sea, yo qué sé, quizás puedes ahorrar de los 2.000 haciéndolo muy bien, te ahorras 1.000 y vives con 1.000, vas a vivir apuradísimo, ¿no? Pero no hay más capacidad hacia abajo. Pero yo lo que
estoy de acuerdo con esta afirmación de que es más importante centrarte en maximizar ingresos, pero lo que yo digo es que si no has hecho los deberes de ser ahorrador, ¿qué va a pasar? Que vas a maximizar tus ingresos y en lugar de 2.000 vas a ganar 5.000, pero si no eres ahorrador te vas a petar los 5.000. Sí. Y cuando generes 10.000 te vas a gastar los Total, porque tu nivel de vida va aumentando a la misma velocidad. Sí, yo eso lo he comprobado. Por eso es importante, no tanto con el objetivo de conseguir ese ahorro que te permita invertir, sino esa forma de hacer, ¿no? Y de ver, de ahorrar siempre un porcentaje y después ya te centrarás en aumentar los ingresos. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos, con 2.000 euros, por muy ahorrador que seas y el coste de vida que tenemos a día de hoy en grandes ciudades, es que lo que vas a ahorrar, si ahorras, yo qué sé, 200 euros aportarlos, ya sea ir ahorrándolos para la entrada a una vivienda, pues de aquí 10 años comprarás la primera. Si es para meterlo en indexados, pues, hostia, el crecimiento que vas a ver es muy... Entonces, vas a tener que centrarte en aumentar ingresos. Y entonces, para mí, el combo ganador... O sea, yo siempre lo digo, invirtiendo no te vas a hacer rico. ¿Vale? Todo el mundo se piensa que va a comprar la criptomoneda aquí, que mañana va a ser millonario. Habrá quien le pase. Exacto, pero como el que compra lotería. Una flor en el culo. Sí. El dinero se hace emprendiendo, montando negocios. Aquí es donde se hace el dinero. Y cuando emprendes y montas negocios y te funcionan, que no digo que sea fácil, pero cuando generas ese aumento de ingreso, podrás vivir mejor y además tendrás más capacidad de ahorro que podrás invertir. Y podrás ya hacer cada vez cosas más chulas, más grandes, y cada vez verás que ese fruto que te sale de eso que has sembrado cada vez pues tiene más peso y cada vez vas a ir más rápido. Está el concepto del interés compuesto, ¿no? Que es, oye, yo compro un piso, me da unas rentas que me las puedo gastar o las puedo volver a reinvertir. Y entonces la curva ya no es así, sino que la curva es exponencial. Eso Exacto. Es el interés compuesto. Yo ahí lo vi, con lo del interés compuesto, que me costó entenderlo, pero cuando entendí eso dije, ahora sí, tengo que empezar ya. Y el tema es que como antes empieces y como más cantidad seas capaz de invertir cuando tengas 20 años, la curva se pone así mucho antes. Entonces eso marca muchísimo. O sea, el que tiene 23 años, acaba la universidad y empieza ya a invertir, aunque sean 100 euros al mes, es que en 35 años se ha pasado el juego. Sí, que el que va a poder invertir 2.000 al mes, pero empieza con 40. 100%, tío. ¿Vale? Que si tienes 40, empieza ya. No estoy diciendo que no, ya vas tarde. No, empieza ya. Pero es mucho mejor empezar con 100 al mes con 20 años que no con muchísimo más cuando seas más grande. O sea, y entonces, o sea, para empezar en el mundo del real estate, ¿sí que consideras que necesitas un capital mínimo para al menos hacer esa primera operación? Si quieres comprar, que tú compras, sí. Pero lo que pasa es que en el real estate están las plataformas de crowdfunding donde puedes empezar con mucho menos y después están otros negocios como puede ser el rent to rent, que es yo le alquilo a alguien como si fueran tradicional. Y soy transparente y se lo digo al propietario, que yo voy a realquilar. ¿Vale? Y yo realquilo, por ejemplo, ese piso por habitaciones. Entonces, yo le estoy pagando un piso que quizás el alquiler tradicional son 1.000 euros y lo he hablado con el propietario y se ha puesto en el contrato que yo tengo permiso para realquilar. Vale. Y lo realquilo por habitaciones y le saco 2.000. Pues me llevo 1.000 de diferencia y no he tenido que... Sí que he tenido que invertir en adecuar el piso y prepararlo, etcétera. Pero le saco 1.000 euros a algo que yo... O sea, le saco 2.000 a algo que yo estoy alquilando por 1.000. Vale, claro. Y esto hay gente que con el modelo de rent to rent gana pero dinerales. Entonces, es una forma de empezar a meterte en real estate sin necesitar mucho ahorro, claro, ¿vale? Y que después ya te permitirá el empezar a invertir. Claro, hostia, qué buena, tío. La verdad es que lo había escuchado, lo conocía, pero no conozco a nadie que lo haya hecho. ¿Tú lo has hecho eso? ¿Tú has empezado? Yo no, porque como yo tenía el capital, yo prefería comprar y... Claro, tú venías con otro capital que entiendo que el juego empieza un poco más serio, ¿no? Eso sería una parte inicial para alguien que quiere empezar con un capital muy bajo. Sí, y hay que tener en cuenta que esto al final, o sea, cuando compras, reformas y alquilas, es más pasivo, ¿vale? Claro, aunque tiene trabajo. Claro. En cambio, el rent to rent es un trabajo. Claro. ¿Vale? Claro. Que puedes hacerlo como un side project de, oye, tengo este trabajo, soy funcionario, no sé qué, tal, y además hago esto como un extra, sí, pero estarás limitado a que no puedes escalar a tope, claro, porque necesitarás también mucho tiempo. Claro, porque entiendo que allí pues tienes otros inquilinos que se van, que vuelven. Tienes que buscar pisos
claro. buscar estos propietarios que te van a dejar hacer el rent to rent, tienes que buscar los inquilinos, tienes que gestionar los pisos, hay rotaciones, hay trabajo. Claro, hay trabajo. Y con Airbnb supongo que es un poco parecido o no tanto. Airbnb, al final, dentro del real estate también tienes pues el alquiler tradicional, el alquiler de habitaciones y tienes el turístico. Entonces, aquí es donde entra en juego el Airbnb para hacer ¿Hay turístico. algún modelo que te guste más o que digas a mí... A mí el que me gusta más es el de habitaciones. ¿Por qué? Porque el tradicional es el que menos trabajo te da, pero también menos rentabilidad. Y el turístico es el que más rentabilidad, pero también más trabajo. Claro. Y para mí las habitaciones es un equilibrio en que maximizas la rentabilidad versus el tradicional, ¿vale? Te da algo más de trabajo, pero no como el turístico que cada día o cada semana tienes rotación de que vienen nuevos turistas, ¿no? A tu... Claro. En cambio, las habitaciones... Tienes más rotación y más trabajo que el tradicional, pero bueno, es algo asumible. Es un poco más estable, ¿no? Quizá y por estudiantes hecho, que están más temporadas sí, o algo así. Y de hecho, a lo que yo ahora me dedico mucho con el School y todo esto es a cómo podemos utilizar la inteligencia artificial y las automatizaciones para que esta gestión, este trabajo que te da las habitaciones, minimizarlo al máximo. Wow. O sea, automatizar al máximo posible. Qué bueno, tío. Me mola mucho. Y ahora que has sacado todo el tema de School, creo que podemos ir sacándolo ya, porque tú actualmente tienes una comunidad en School que lo que hacéis es enseñar a cómo gestionar ese tipo de herramientas, o sea, las herramientas de IA y automatización en el real estate. Vale. Para inversores y para muchos otros perfiles, ¿eh? O sea, nosotros en la comunidad tenemos agencias inmobiliarias, agentes inmobiliarios, inversores, PSIs, que es el Personal Shopper Inmobiliario, que es el que te ayuda a buscar un inmuebles rentables. Interioristas, decoradores, teníamos un cliente con ese que estábamos también en las keywords top estas, me acuerdo de esta, lo llevaba Javi, otro chico, pero pues cualquier perfil del sector, o sea, nosotros lo que hemos hecho es coger las herramientas de automatización y de IA y verticalizarnos o anicharnos en el sector real estate y ayudamos con diferentes casos de uso a cualquier profesional del sector inmobiliario a empezar a adoptar estas tecnologías que están viniendo como un tsunami. Claro. Y que un poco la sensación que da es que en los próximos años, si no te adaptas a esto, te va a pasar la ola por encima y te vas a quedar 100%, fuera. Tío. Luego sacamos tema de IA porque considero que es que todo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Vosotros lo estáis aplicando ya en un sector quizá muy tradicional, que ya había un montón de años y creo que estáis ganando gran parte del pastel porque estáis utilizando la IA y automatizaciones. Pero volviendo un poco a todo el tema de inmobiliaria y demás, sí que hay algo que quizás se malinterpreta aquí en España. ¿Qué consideras que es lo que más se malinterpreta del real estate? Abriendo un poco el melón. De hecho, a mí me parece que aunque no me gusta, me parece que me vaya a la marcha porque ya tengo la diana en la espalda del empresario, ¿no? Claro. Que allí que parece que en España parece que vamos con el látigo y maltratando al trabajador y ni mucho menos. Y me he puesto la segunda diana, que es la del inversor inmobiliario, ¿no? Especulador, bueno, exacto. Al estar en redes todavía nos exponemos más. ¿Tienes mucho hate? Bueno, va evolucionando. Quizás es porque ahora ya me entra por una oreja y me sale por la otra, pero sí hay hate. Hostias, claro, porque para mí, me lo estás explicando tan transparente, tan cercano, tan real, para mí cero humo, entonces, tío, me da rabia, ¿sabes? Hay mucho hate porque, primero, porque realmente hay un problema y hay gente que lo está pasando muy mal, o sea, es que esto es una realidad. 100%. Y segundo, porque pues la política que tenemos en este país, la estrategia número uno es centrarse en el divide y vencerás, ¿no? Exacto. Y de hecho, pues mira, nosotros que estamos en Barcelona hemos tenido durante más de 10 años todo el tema de independencia, ¿no? Nos han tenido peleados independentistas contra no independentistas, yo distraídos, peleándonos entre nosotros y ellos haciendo la suya. Sí. Se ha terminado el tema de independencia, ya el 11 de septiembre aquí ya no sale nadie a la calle, se les ha acabado el chollo y se han buscado el siguiente problema con el que dividirnos, y es el problema de la vivienda. ¿Que hay un problema? Sí, un problemón. Y el problema es que va a ir a peor con lo que estamos haciendo. ¿Qué han hecho ahora? Es dividirnos con propietarios contra inquilinos. Y nos han puesto la diana a los propietarios. Entonces, lo que no puede ser es que vivamos en un país que hace no sé cuántos años éramos 42 millones de personas y que no sé si este año o el que viene vamos a ser 50. Sí. Y que se ha construido, o sea, desde la crisis del 2008, es que no se construye. No se construye ni de lejos lo que se necesita. Porque llega
cada año 500.000 de personas nuevos a España que necesitarán un sitio donde vivir. Y si no construimos te saldrán los discursos populistas de hay millones de viviendas vacías en España. ¿Puedo decir palabrotas? Sí, dale. Los sí, cojones, ¿no? Sí, es igual, millones de viviendas. Millones de viviendas destrozadas, ocupadas o en pueblos donde no quiere vivir nadie. Sí. O sea, sí. Yo en mi finca había 2 ocupas. De hecho, había los ocupas buenos, que le llamamos, y los ocupas malos. Que los ocupas malos en el narcopiso, Sí. pues imagínate, y los ocupas buenos en una familia pues de ocupas, pero, Sí. pero estaban bueno, ahí, y sí, estaban los en que la dejan finca. de pagar y lo que sea, Sí, pero sí. que tampoco ahora no me centro en el tema ocupación, pero que no hay la vivienda, o sea, la cantidad de vivienda que falta no se cubre con lo que queda vacío. Y si está vacío algunos pisos, los inversores seríamos los primeros en querer comprar esos pisos. Claro. ¿No? O el que quiere alquilar sería el primero que quiere que alquilaría uno de esos pisos. Pero la gente quiere vivir en grandes ciudades, cerca del trabajo, y aquí no hay pisos. Se ha puesto ahora la diana, al menos aquí en Barcelona, los pisos turísticos, ¿no? Sí, exacto. En 2020, sale Coiboni, y en 2028 me voy a cargar todas las licencias turísticas de Airbnb, ¿vale? No sé si hay 10.000 licencias turísticas en Barcelona. ¿En serio solo hay ¿Tú, 10.000? ¿Tú crees que con 10.000 viviendas que vayan a pasar a tradicional se va a solucionar algo? Vamos a ir, o sea, el turismo... Ni de coña, es que el Banco de España decía, creo que eran, ahora quizás patino, pero creo que era que necesitábamos construir o habilitar 200.000 viviendas nuevas al año. Y el acumulado que tenemos de falta de vivienda es de, yo qué sé, 600.000 viviendas. ¿Tú crees que vas a solucionar algo con 10.000 viviendas? Es que ni se va a notar. Claro, Primero a ver si claro. lo hacen. Porque aparte vaya casualidad que justo dice que va a eliminar las de esto. Cuando no sé si la legislatura es hasta el 2027, no me acuerdo, Sí, tampoco, sí. Y él dice que lo va a hacer en el 2028. O sea, el marrón para el Claro, siguiente, exacto, ¿no? sí, el sí, marrón ya, para el sí, siguiente. sí. Primero O votadme que lo hago, ¿no? Primero vamos a ver si Comprando lo hace o no, voto. pero es que aunque lo haga, no va a solucionar el problema, ¿no? Entonces, es fomentar el caldo de cultivo, ¿no? De que estemos peleados, que no sé qué, que la culpa es del otro. Entonces, falta vivienda, falta construir vivienda, falta rehabilitar vivienda, Y el problema es, sí, la vivienda social, ¿no? Perfecto, yo llevo no sé cuántas legislaturas escuchando a pues, el partido que nos gobierna diciendo que en la siguiente legislatura van a poner 200.000, 300.000 viviendas sociales en el mercado. ¿Tú has visto alguna? No, la verdad, no, a mí no me llega. Entonces, porque, o sea, primero que tendrían que hacer mucho más de lo que están haciendo. Y si hablamos, también te hablo de memoria, pero creo que el parque de vivienda social que hay en España, creo que era como el 3% o algo así. Y comparamos con otros países como Holanda, que creo que era el 30%. Sí, ¿no? exacto. Estamos muy lejos de los países que hacen bien las cosas, ¿no? Entonces, primero, miraros vosotros mismos lo que tendréis que hacer y no hacéis, y me refiero a los políticos, ¿no? Y segundo, que para llegar a la solución es que la parte pública sola no va a poder llegar. Entonces tienes que ir con la parte privada, te guste o no, aunque después tu discurso político no pueda ir alineado con los inversores, los empresarios, etcétera, ¿no? Pero es una solución que va a venir o tiene que venir de la parte pública y de la parte privada. Wow, tío, me encanta, Ramón. O sea, has tocado un montón de cosas y me mola porque estás súper puesto. Entonces, ¿cuál consideras que sería el problema principal de aquí de España con la vivienda? ¿Que no se construye nueva vivienda? ¿Consideras que es el problema principal o...? Hay muchos problemas. O sea, primero no se construye, o sea, que estamos creciendo en población, ¿vale? Y no se construye suficiente. Y después, que a quien te tiene que ayudar, que es la parte pública, pues tienes inseguridad jurídica de que estás cambiando las normas de juego cada 2x3. Inseguridad de ocupación, de que te ocupan, te dejan de pagar y no sacas al tío en 2 años. ¿No? Entonces, eso es bueno porque ahí, luego también si puedes explicar cómo compraste una casa con un ocupa dentro. Sí, es que después yo lo que digo siempre es que con el tema de ocupación a quien están beneficiando es al inversor, que es el que puede comprar un chollo. Claro, ¿no? exacto. Y en cambio a la población que está sufriendo por no encontrar un alquiler, etcétera, eso le está penalizando, porque está generando incertidumbre al propietario que no va a poner el alquiler o que a quien busque de inquilino le va a pedir 25 fianzas, un seguro y al final casi que tengas un currículum y unos ingresos de la hostia, ¿no? Entonces, yendo al problema que decías, toda esta inseguridad lo que hace es que, primero, mucha vivienda desaparezca del mercado,
¿vale? Entonces, te ponen los topes, ahora salió hace un tiempo los topes de alquiler, ¿no? Que de hecho, Exacto. En Cataluña también somos los líderes de hacer el gilipollas Sí. y somos la única comunidad que lo ha puesto, ¿no? Para topar el precio. ¿Qué pasa? Que desaparece la oferta. Entonces, vale, tú topas el precio, ¿vale? Tú antes tenías el problema de que tú querías alquilar un piso y un piso que tú te podrías permitir por 1.000 euros ya no vale 1.000, vale 2.000, ¿vale? Por lo tanto, ya no podías. Pero es que el problema ahora ya no es que valga 2.000 o 1.000, es que es igual. El problema es que sale un piso y hay 400 tíos que quieren ese piso. Claro. Porque no hay oferta. ¿Vale? Claro. Volvemos otra vez al que falta oferta. Entonces, da igual que el piso esté a 1.000, que si estás compitiendo con 400 tíos, siempre habrá alguien que tiene un mejor trabajo que tú, que tiene más ingresos, que tiene más seguridad, que es funcionario, que es no sé cuántos, ¿no? Entonces, es que es peor este problema que no el que cueste 2.000 euros. Los dos son dos problemas, pero es lo que están consiguiendo, que falte todavía. Si ya faltaba oferta, todavía falta más. Claro, hostias. Y, joder, y la pregunta del millón, tío, o sea, ¿van a bajar los precios? Si seguimos con estas políticas, no. Yo Segurísimo. O sea, es imposible que bajen. Es imposible, porque al final o no lo entienden o no quieren entender que esto es oferta-demanda. Claro. Entonces, si yo tengo, no sé, una lámpara y solo estás tú comprando, pues casi que vas a fijar tú el precio. Pero si ya sois dos, pues tendréis que competir los dos y va a subir el precio, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Entonces, si tú constantemente estás jodiendo a la oferta, cada vez va a haber menos oferta y cada vez pues los precios van a subir o va a bajar la calidad de los pisos o va a haber menos cantidad de pisos. Entonces, lo que necesitas es, primero desde la parte, y yo tampoco soy aquí Sí, no, pero tiene mucha lógica, para mí tiene mucha lógica. Es decir, oye, si no hay pisos y la gente se está peleando por comprar pisos, evidentemente la demanda sube, el precio sube. Sí, y cada vez somos más, o sea, cada vez hay más demanda. Entonces ahora dicen, no, pero porque cuando hemos puesto la normativa del índice de precios de no sé qué, lo que ha hecho mucho propietario es pasar los pisos a temporal o a habitaciones, ¿vale? Sí, es verdad. Ha pasado esto. Entonces ahora lo que están intentando hacer, y que aquí en Cataluña va a salir esta semana, se prevé, es regular también los temporales y las habitaciones. ¿Qué va a pasar? O que se van a vender los pisos, o que los van a pasar a otra cosa, o que los van a dejar cerrados, pero lo que no va a hacer un inversor es perder dinero, obviamente. O sea, Claro. el dinero es líquido, se mueve y entonces se venderán el piso, o lo van a dejar cerrado, o lo van a hacer en B, o van a, no sé, que cada uno decidirá qué quiere ¿Qué hacer, ¿no? estrategia, Pero, claro? y además, la otra cosa, aunque tú digas, vale, dejo de hacer habitacional, ¿vale? Y paso el piso a tradicional. Muy bien, han conseguido que aumente en 1 la oferta de pisos, ¿no? Un piso que estaba en habitacional lo hemos pasado a tradicional. ¿Qué pasa? Que tenías 4 inquilinos que vivían aquí, que se han quedado sin piso donde vivir, ¿no? Porque lo he pasado a tradicional. Claro. Y aumentas en 4 la demanda también. Claro, exacto, porque esos Entonces, 4 se van a pelear para... empeoras todavía más la situación. Porque aumentas en 1 la oferta de pisos, pero aumentas en 4 la demanda de pisos. Porque esos 4 que compartían en un piso van a necesitar cada uno, si desaparecen los pisos de habitaciones, van a necesitar cada uno su piso. Claro. O volver a casa con los padres. Claro, ¿no? claro, hostias, tío. Entonces vas a empeorar el problema. Entonces lo que necesitas es liberalizar el mercado. Aunque a mucha gente esto le duela, el que se haga negocio, el que se liberalice, el que... Eso era algo que te lo quería preguntar también, o sea, ¿cómo ves, supongo, el hacer el negocio? O sea, yo para mí es totalmente lícito, porque supongo que también como empresario, pero ¿cómo ves como el hacer negocio con un bien de primera necesidad como un piso? Lo digo, yo lo veo lógico, al igual que se hace negocio con el agua, con el aceite o con todo. cualquier... Pero es con que todo. la pregunta es... Pero hay mucha gente que eso como que Le duele, ¿eh? le jode, le duele. Sí, pero la pregunta es, si tú no haces negocio, si tú o quien sea, si alguien no hace negocio comprando un piso, reformándolo y alquilándolo, entonces no lo va a hacer, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el Estado? De momento el Estado no ha hecho nada. Claro, ¿no? supongo Entonces, que debería hacerlo ¿quién el lo va a Estado hacer? como- Entonces, tú lo que tienes que ser consciente es que cuando le alquilas el piso a alguien, a un propietario, obviamente no lo va a hacer por amor al arte. Tú vas a comprar un piso, lo vas a reformar, lo vas a alquilar, vas a buscar inquilinos, hacer un proceso de selección, el que te llamen a las no sé qué hora de la noche que han perdido las llaves, y no, o sea, Claro, sí, lo sí. vas a hacer gratis. Que se le O ha el estropeado la constructor. lavadora, te la tengo que cambiar. El constructor. ¿Tú crees que alguien va a construir para no ganar dinero? Claro. No, por lo tanto tiene que haber una rentabilidad, le guste o no a mucha gente. Tiene que haber una rentabilidad. ¿Por qué? Porque si no va a desaparecer los pisos de alquiler. Y después también tenemos que entender que hay mucha gente que no puede comprar o que no quiere comprar. Yo tengo varios pisos en propiedad y yo vivo de alquiler.
¿Por qué? Porque quiero vivir de alquiler, porque me da unas cosas, una flexibilidad y que el piso que necesito hoy es distinto del piso que necesitaba hace 10 años y del que necesitaré de aquí 10 años. Entonces, yo vivo bien de alquiler. Entonces, y hay gente que lo ve así y hay gente que además no tiene el suficiente ahorro como para comprar un piso. Entonces, necesitas alquilar. Pero si el alquilar no es un negocio, ¿quién va a alquilar? Claro. Ya, sí, es como un poco... ¿No? Y aunque quieras construir, si tú no dejas construir porque no, como es un bien de necesidad, ese constructor no puede ganar dinero, ¿quién va a construir? ¿Qué piso voy a comprar yo si no se construye? Claro, sí, no, para mí es súper lógico. Es raro, Entonces, pero... es que es rollo, ¿no entiendes? ¿No se entiende esto? Ya, súper, me encanta, Ramón. Oye, entonces, otra pregunta también es por pura ignorancia total. ¿Por qué no se construye en España? Porque no hay tanta rentabilidad o le pone muchas trabas. Primero, han subido muchísimo los precios el precio metro cuadrado de construcción ha subido muchísimo. Pues hay inflación en todo, ¿no? Pues claro. La mano de obra, los materiales, etcétera. Y después hay un tema también de suelo. Al final esto es pues dónde se puede construir, dónde no se puede construir. Pues de nuevo los políticos son los que meten esas leyes que impiden ese crecimiento, ¿no? Y que ahora no sé los datos, pero estamos utilizando planes de urbanismo de hace 50 años. Pues la realidad de hace 50 años ahora es distinta. Entonces no puede ser que nos rijamos con esas reglas de juego, con necesidades distintas y situaciones distintas. Entonces esto tiene que cambiar. Es una de las cosas que tiene que cambiar. Y después que tenemos limitaciones tipo, de nuevo, aquí en Cataluña y en Barcelona, los líderes mundiales de la inteligencia, pues desde, tampoco quiero decir ahora que alcaldesa, que teníamos aquí, pues la norma, ¿no?, de que toda construcción nueva, un 30% tiene que ser de vivienda social. Hostias. Pues cuando ahora lo leí hace poquito, wow. De hecho lo puse lo puse en Instagram, que salió la noticia, ahora no me acuerdo los números, pero era que cuando sacaron esta ley, esperaban que las almas caritativas de los promotores iban a seguir construyendo y iban a dar ese 30%, y que en ese periodo, desde que se hizo la ley hasta ahora, que se iban a conseguir, ya que sé, me lo invento porque no tengo ni idea cuál era el número, 800 viviendas sociales que iban a regalar los promotores, ¿no? Claro, y que la realidad era que se habían hecho en como 10 años, 30. Hostias, claro, es que es una salvajada, tío. Y después que tenemos limitaciones, en Madrid no tanto, pero en Barcelona limitaciones geográficas, ¿no? Tenemos un mar, tenemos montaña, tenemos 2 ríos o otras poblaciones, claro. Entonces o crecemos para arriba o no tampoco podemos te dejan crecer. Para arriba mucho, ¿no? Entonces para arriba tampoco te dejan, entonces ya empiezan a haber voces, ¿no?, de plantearse si tenemos que poder crecer para arriba, pero al final es lo de siempre. No quiero crecer para arriba porque pues urbanísticamente y no sé qué no nos gusta. No quiero, no sé, o sea... Claro, a mí me ha roto, es verdad, con el porcentaje que tenían. Es que, claro, yo he vivido siempre cerca del Paralelo y ahí había una parcela gigante desde que nací que ha estado como cerrada. Y con 30 años dije, oye, ¿por qué eso está cerrado? Vamos, lo estuvimos mirando con Óscar y era por un poco lo que decías, de que quien comprase ese terreno tenía que ceder como el 30% al Estado. Y es como, vale, pues 30 años sin comprarse. Y al final... Porque no saben los números. Claro, lo ha acabado absorbiendo el gobierno y ahora eso es un parque o no sé qué han hecho, pero es como, wow, claro. No. Si tú no pones facilidades, pues no pasa, y al final quien promueva eso tiene que ganar dinero, y si tú estás mermando esa rentabilidad con impuestos, con leyes, burocracia, no sé cuántos, pues los proyectos no salen. Hostias, tío. Me has roto, ¿eh? O sea, me has roto y estoy entendiéndolo todo muchísimo mejor, muchísimo más. O sea, que mil gracias. Y, tío, entonces, ¿tú consideras que un modelo como Holanda o como Viena, donde el 30% de los habitantes viven en viviendas públicas o subvencionadas, funcionaría o debería funcionar? Ojalá. Ojalá, ¿no? Pero entonces las subvencionadas las tiene que hacer el gobierno, ¿no? Claro, y... con nuestros impuestos se supone, ¿no? Que tiene que sí, pero tú ves que tengamos la capacidad de que un 30% del parque de vivienda lo podamos construir ahora. O sea, es imposible. Es imposible. Si ya con lo que tenemos ahora ya vivimos de la deuda, si además tenemos que construir un 30% del parque de viviendas, o sea, es imposible. Y por eso repito que la solución a este problema viene del público y del privado. Claro. O sea, vale. O sea, si pues no me gusta mucho. Ojalá tuviéramos un 30% de vivienda pública.
Claro, eso sería que funciona bien Pero el país. no, Eso ahora- sería un símbolo que funciona bien el país. O la tecnología evoluciona de cierta forma que el coste de construcción va a ser infinitamente más barato, lo que sea, pero ahora mismo yo lo veo complicado. Ya. Sí, no, igual. O sea, yo no sé, tampoco sé cuál es la solución, pero sí que veo un problema muy gordo en España, que ahí entraríamos en otro melón, que es todo el tema de pensiones y de cómo se sostiene Es un que está sistema. todo ligado. Claro. O sea, ¿por qué entra tanta gente a España? Que no entro en si tienen que entrar o no, o quién tiene que entrar o no. Entra tanta gente porque tenemos un problema de población, de la pirámide. De la natalidad, ¿no? Que nace exacto, 1,1 persona pirámide por cada dos. invertida, que lo que quieren ahora es que entre el máximo de gente abajo para poder pagar las pensiones de los de arriba. ¿Qué pasa? Que aumentas población. Si aumentas población, tendrías que aumentar la vivienda y los servicios. Entonces, si no aumentas hospitales, colegios, no sé qué pasa? Que cada vez estos servicios públicos son peores porque tenemos los mismos para mucha más gente. ¿Qué pasa con la vivienda? Que hay la misma vivienda para mucha más gente. Suben los precios, ¿no? Suben precios de vivienda, empeoran la calidad de los servicios. Y ha entrado toda esta gente para intentar solucionar el problema de las pensiones. Pero, o sea, y después, ¿por qué la pirámide es invertida? Pues porque la gente, creo que es cada mujer tiene 1,1 hijos. Exacto. Por lo tanto, 1,1 hijos por cada pareja. Por lo tanto, de 2 pasamos a 1,1. Por lo tanto, cada vez hay menos gente. ¿Por qué cada vez la natalidad baja? Pues quizás porque no nos podemos independizar hasta que tenemos 40 años. ¿Qué vas a montar? ¿Una familia viviendo con tus padres? Claro. ¿No? Bueno. Entonces, la vivienda también acaba afectando al tema de la natalidad y al montar una familia, ¿no? Quizás también depende que con los sueldos que hay en España no te dan para tener hijos, pues también, pero si lo mismo lo que hablamos de oferta-demanda en los pisos, lo haces con las empresas y no dejas de hacer una serie de leyes que lo que haces es espantar a todas las empresas y que aquí contratar sea una odisea, ¿no? Total, y sí, que sí. Tienes 0 derechos como empresario y todos los derechos, o sea, tú eres el malvado y tienes toda la culpa de todo y el empleado no ha hecho nada, ¿no? Pues habrá casos de cada cosa, ¿no? Entiendo. Pues si haces esto, lo que haces es que se contrate menos. Si se contrata menos oferta de empleo, más gente que quiere un empleo, pues baja el precio del empleo, ¿no? El sueldo del empleo. Entonces, está todo ligado una cosa con la otra. Totalmente. Hostia, ¿cómo me asusta esto y el sistema, cómo está montado, ¿no? Porque también yo ahora estaba pensando y digo, wow, es que es verdad. Incluso hasta para emprender también lo ponen súper chungo. Entonces, si no se crea empleo, es que es una bola que vamos haciendo que esto... ¿Crees que va a estallar en algún punto? O sea, ¿cuándo crees que esto dices, hostia, esto va a petar? Porque estamos sobreviviendo a base de deuda. Yo creo que no ha estallado porque tiramos de deuda. Y claro, imprimir dinero... Y con el dinero se solucionan muchas cosas, pero llegará un momento en que esto será insostenible. Entonces, antes lo decíamos, no sé si dentro del podcast o antes, me considero una persona muy optimista. Sí, es verdad. Pero en esto soy muy pesimista. Lo hablábamos antes. Soy muy pesimista. O sea, yo creo, y ya no hablo de España, o de Cataluña o de España, sino hablo de Europa en general, que las perspectivas son muy negativas. Porque tenemos unas tendencias y... Que vamos a competir al final. No, pero, o sea, tenemos ciertas políticas pensando que nos lo hacemos todo. No, vivimos en Barcelona nosotros. Barcelona está dentro de Cataluña, Cataluña está dentro de España, España dentro de Europa y Europa está en el mundo. Y compites con China y compites con Estados Unidos y compites con todo el mundo, ¿no? Entonces, si tú no miras el juego que juegan fuera, tú cada vez te vas a hacer más pequeño. Hemos vivido muy bien durante mucho tiempo, ¿no? Nos creemos que podemos con todo y luego vienen los lloros, ¿no? Bueno, es que sí. Y si tú a quien tiene ganas de trabajar y de crear y de emprender y de no sé qué, lo puteas, pues se larga. Exacto. Y si se larga, pues creará esa riqueza y esa innovación eso en otro sitio. Total. Sí. Incluso, bueno, yo creo que también el talento de aquí de España también se ha ido. Mi hermana vive fuera desde... creo que haya vivido más fuera de España que en España. O sea... Es que normal. Sí. O sea, normal. Nosotros también. Nosotros nos hemos ido, hemos vuelto, nos volveremos a ir ahora. O sea, que es que sí. Está jodido. Sí. Y ahí, volviendo un poco al mundo del real estate, tío, porque me quedo con alguna duda. Y era, o sea, es que no sé si la has resuelto o hemos ido cambiando el tema de que alguien cuando quiere empezar, que has dicho, oye, vale, ahorros, muy bien, pero si quisiera empezar, ¿me recomendarías que hiciera el modelo este de rent and rent o
O está la otra opción, que creo que no lo hemos comentado, el tema de comprar como una pequeña porción de un inmueble. El crowdfunding. Crowdfunding. Yo en tu caso, o sea, que ya tienes pues tu negocio y tienes tu trabajo, etcétera, yo creo que es mejor la parte del crowdfunding, que es 100% pasivo, tú pones el dinero y es esa plataforma la que se encarga de ¿Y tú te buscar das los cuenta, proyectos, o sea, filtrarlos. vale. Tú metes... Es como un fondo indexado, entiendo, ¿no? Más o menos, Sí, entonces... ellos van sacando proyectos, o sea, es la misma plataforma de crowdfunding la que encuentra los proyectos, los analiza, les hace una due diligence, se los cree, etcétera, y entonces lo publican. Entonces, necesitamos 3 millones de euros y de 100 en 100 o de 1000 en 1000 o tickets de 100, tickets de 50.000 acaban financiando ese proyecto. Ese promotor construye, vende y cuando recupera la inversión te devuelven a ti con esa rentabilidad que te habían prometido. Y ¿Que puede ser superior o inferior? Sí. Vale. O sea, tienes un riesgo, Claro, obviamente. total. Sí, puede pero quebrar, es puede quebrar, 100% entiendo. pasivo. ¿Vale? Vale. En cambio, el rent to rent es más quien tenga ganas de emprender Ya, y de convertir eso en su trabajo y maximizar sus ingresos. Y en el apartado de crowdfunding, ¿te devuelven el pago en one shot o te lo van dando recurrentemente? Depende, hay de todo. O sea, hay plataformas que lo que hacen es, el proyecto que te presentan es comprar, reformar y alquilar, entonces tú vas teniendo incluso hacen como un híbrido, o sea, alquilan durante un tiempo y después venden. Entonces, vale. mientras el alquiler tú vas cobrando el porcentaje que te corresponda y después cuando venda te lo devuelven. Pero normalmente las plataformas de crowdfunding es más el modelo del comprar, reformar y vender, el flipping, que se Vale, llama. flipping, ¿Vale? sí, Entonces, a ti te dicen, mira, hay este proyecto en tal sitio que se va a construir esto, que es a 3 años y que te vamos a dar un 10% anualizado. ¿Vale? Entonces tú pones el dinero y cuando se acaba el proyecto te lo devuelven con ese 10% anualizado. Hostia, joder, qué interesante, tío. No sabía... o sea, Entonces esto es una forma de cuando no tienes suficiente dinero para comprarte tu primer piso, pues lo puedes empezar ya a que ese dinero trabaje en el sector inmobiliario con cantidades mucho más pequeñas. Claro, qué brutal, tío, qué brutal. Me gusta mucho ese modelo porque entiendo que la inversión que tienes que hacer inicial no es tan grande y es una manera también de entrar dentro del mundo del real estate y demás, ¿no? Y ya luego poco a poco pues vas entrando y puedes ir diversificando, conociendo otras estrategias, Sí. tío. Sí, Qué sí. bueno, tío. Y oye, Ramón, volviendo al tema de School, o sea, porque sé que hemos estado como en la misma parte, como un poco académica, nos hemos formado con el mismo Sí. mentor, con Mateo, que Sí. es un grande. ¿Cómo te está yendo a nivel general? ¿Hiciste el lanzamiento hace... En septiembre. Sí. Y vale, tirando un poco más atrás, entonces tú, ¿cuándo creas la marca personal, más o menos? Más o menos cuando yo empecé, o sea, yo vendí la empresa, empecé a invertir en inmobiliario, era algo que me gustaba tanto y además en ese momento yo empecé a ver clarísimo que el tema marca personal era algo súper básico, ¿no? Muy bien, sí, sí. Y más yo como emprendedor, el poder crear cosas que después me podía apalancar con mi propia audiencia, ¿no? Con mi propia comunidad. Entonces, y de hecho, aprovechando cuando nació mi hijo, Hostia, pues empezaste... me creé la cuenta de Instagram, que es donde empecé en Instagram, y hablar de emprendimiento e inversión, pero muy enfocado al real estate, ¿vale? Entonces, ahí Por cierto, corte, o sea, Arte Inversor, lo dejaremos en la descripción del vídeo y demás. Y tal, Arte Inversor, sí, en Instagram. Entonces ahí empecé al principio pues a crecer poco a poco, después se me viralizó un reel y crecí muchísimo de golpe y después ya ha ido así pues con un crecimiento constante, pero lo que veía era, yo hablaba de muchas cosas, pero lo que generaba más interés era cuando hablaba de cómo digitalizar pues mis pisos, cómo utilizar automatizaciones, cómo utilizar la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Esto es lo que tiraba más, lo que la gente más me preguntaba, lo que la gente me decía, oye, ¿haces mentorías? ¿Tienes alguna formación? ¿No? Entonces, aquí es donde ya mi vena emprendedora, hostia, aquí hay algo, ¿no? Esto suena, pues aquí hay algo para poder trabajar o crearlo. Y ahí es donde empecé un poco a ver si hacía un curso, si hacía una comunidad, etcétera. ¿Te decidiste por School por algo en concreto o viste...? Bueno, de hecho lo que empecé a crear fue un curso, ¿vale? Pero volviendo a lo que decíamos antes de que el sector ya evoluciona tan rápido que me di cuenta que un curso grabado, encapsulado, en 2 días me quedaba caducado ese curso, ¿no? Claro. Entonces el modelo de negocio de comunidad mucho más interesante porque es algo más vivo, ¿no? Y que evoluciona constantemente. Y investigando dentro del mundo de comunidades, etcétera, fue donde descubrí a Mateo. Hostia. Y que él se focalizaba en School. Yo ya había sido usuario de School en alguna comunidad. Ah, vale, ya la conocías. O sea, ya lo conocía más o menos. Y ahí, pues tirando del hilo, pues por eso acabé haciéndolo en School, la comunidad de
Qué bueno, propio. tío. No, yo también creo que es un acierto y está súper bien la plataforma. Sí. Y ahora mismo, bueno, es propia, ¿no? Propia se llama. Propia, sí. se llama. De Properties y de Property IA. y de IA, me imaginaba. Propia, Sí, sí. sí. Está guay el nombre, mola. Y allí exactamente qué enseñáis. Entiendo que es para inversores que ya tienen cierto recorrido o... Hay de todo, o sea, es profesionales inmobiliarios, o sea, no tienes que ser solo propietario, o sea, tenemos gente que tiene empresas de rent to rent, tenemos agencias inmobiliarias, tenemos los PSIs, tenemos inversores es lo que más tenemos, pero cualquier profesional del sector inmobiliario que quiera empezar a aprender a cómo apalancarse en la IA, las automatizaciones, etcétera, pues tiene un encaje allí, ¿no? Entonces, normalmente el perfil de personas que entra es gente curiosa, gente que quiere seguir formándose, que quiere aprender en esta vertical. Hay otras comunidades, que lo comentábamos antes, de real estate, que es más focalizada en aprender a invertir, Vale. a cómo encuentro las oportunidades, cómo las analizo, cómo las gestiono, etcétera, ¿no? Y nosotros nos focalizamos más como en la siguiente etapa, que es como cuando ya estoy metido en el sector inmobiliario, obviamente como más metido y más propiedades tengas o gestiones o tus Más clientes, más útil te va a ser, pero tenemos gente que está empezando ahora mismo, ¿no? Claro. Y puede ya empezar a utilizar estas herramientas porque no es solo escalar tu operativa, sino es tomar mejores decisiones, ¿no? Claro, porque cuando analizas sí, cantidad de datos enormes, de muchas fuentes, noticias, o sea, es que a día de hoy la IA ya te permite hacer unas cosas Claro, sí, que sí, es una barbaridad. De hecho, Sí. cuando empezaba yo a utilizar estas herramientas a hoy, es que no tiene nada que ver. Claro, tío. ¿Y tenéis algo, o sea, puedes compartir algo o alguna herramienta o alguna función, utilidad que tengáis dentro? Que digas, hostia, mira, esta prom, lo que sea. Tenemos dos ramas, ¿no? La de IA, ¿vale? Que es cómo utilizar ChatGPT, Perplexity, todas estas, Gemini, etcétera, cómo utilizarlas en el día a día. Entonces, desde análisis de mercado, de analizar una población, un barrio, comparar barrios entre ellos, ¿no? De analizar. Al final la IA tiene acceso a todo el contenido de Internet, ¿no? Y yo qué sé, pues ahora yo hacía recientemente un vídeo en YouTube de un portal nuevo del notariado. O sea, al final los notarios son los que tienen el precio real de las compraventas. Pues acaban de hacer público un portal donde puedes ver los precios reales de compraventa en cualquier código postal de España. Wow, qué bestia. Y no solo eso, sino toda la información de quién compra, qué promedio de edad, qué origen, locura, todo, ¿no? Entonces, es una plataforma que la ves y dices, joder, cuánta información. Si esto lo sumas no sé si conoces Comet, que es el navegador de Perplexity, que se conecta a este portal y le pides cosas, porque tiene un agente integrado, y le pides, oye, hazme un análisis de no sé qué, y después todo el análisis que te hace, hazme un resumen de no sé cuántos, y ten en cuenta noticias que encuentres de cosas que no sé. Y entonces, o sea, empiezas a llegar a un nivel de análisis que tú solo, como humano, navegando por Internet, ni de coña. Puedes hacer cosas, pero es que esto o sea, no es una mejora no, o sea, es exponencial la mejora de las cosas que puedes hacer. Claro, entonces, es un por 20, sí. El análisis de datos es una línea o un caso de uso. Pero después te vas a Nano Banana, ¿no? El editor de imágenes, y de hecho hoy colgaba un reel de cómo coges un plano vacío y le dices, hazme una propuesta de distribución, ¿no? Y te distribuye todo, donde la cama, las habitaciones, los baños, el no sé qué, tal, la decoración, todo. Y ahora dices, vale, de este resultado que me gusta, ahora haz como si fuera un render en 3D. Y te hace un render en 3D con muebles. El Nano Banana, el nuevo, el Pro. O sea, es brutal. Pero es que no solo esto. O sea, yo todo esto lo he ido aprendiendo, probando y viendo, wow, funciona. Cojo el plano renderizado en 3D que me ha dado y le pinto con el mouse, súper cutre, como un ángulo así, ¿vale? Y le digo, ahora imagínate que esta es mi posición y quiero que me hagas una foto, ya no tipo plano, sino foto de la estancia desde este punto de vista. Y te la hace. Wow, qué brutal. Y ahora cámbiame los muebles que me has puesto a un estilo de no sé qué, con más colores no sé cuántos. Wow, y te lo cambia. Y ahora cámbiale, quiero que la luz en lugar de esta sea la luz del atardecer. Y te lo cambia. Y es que es espectacular lo que puedes llegar a hacer. Esto es la parte de IA. Y después está la parte de automatizaciones. ¿En 8N? Donde, no, nosotros nos hemos focalizado en Make. En Make, muy bien. ¿Por qué? En 8N es más potente, pero es más para quien quiere, en mi opinión, vivir de crear este tipo de servicios 100%, y venderlos, ¿no? Cambio nosotros, nuestro
cliente, el miembro de la comunidad, no vive de esto. Lo que quiere es él desarrollarse sus herramientas para que le ayuden en su día a día. Y su negocio es el real estate. Muy bien, ¿no? muy bien. Y entonces el Make es mucho más sencillo, más friendly, ¿no? Más Más agradable. La sí, curva de sí, aprendizaje sí. es mucho más rápida. La interfaz, todo. Sí, Exacto. sí, Entonces sí. trabajamos con Make. ¿Qué podemos hacer o qué puedes aprender en la comunidad? Pues automatizar el recopilar información de los potenciales inquilinos, de las últimas nóminas, los contratos, no sé qué. Una IA que le tiras todo esto y te evalúa y te dice cuál de los 50 inquilinos que tienes, cuál es el mejor. Claro. ¿Qué más? Automatizar el envío del contrato para la firma, ejemplo, claro. los cobros, el seguimiento de quién paga y quién no. Claro. Temas de facturas. Que Claro, le lanzas vale. una factura, la IA la procesa, coge toda la información, la guarda en el Excel y guarda la factura en la carpeta del trimestre que toca. Y al final del trimestre, el contable, tu fiscalista, solo tiene que mirar el Excel y las facturas que las tienes en una carpeta y que tú no has hecho nada, lo ha hecho la IA. Claro, qué brutal. Ahí ya sí que me estaba imaginando. Con Make ya tenía capacidad de decir, hostia, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Sí. Hostias, qué brutal. Y tío. claro, cuando unes ya estas dos cosas, pues es que ahora hablamos yo en mi caso del real estate, pero tú en tu sector, o sea, Sí, es que sí, lo sí. va a cambiar todo. Sí, O sea, total, nosotros ya no total. nos tenemos que autoconvencer de que esta ola lo va a cambiar todo y el que no se suba a esta ola lo va a pasar Está mal. fuera, sí. O sea, yo me alegro de haberlo sabido ver también y de haberme sumado, quizá no a lo grande, pero al menos sabemos que vamos en esa dirección. Pero, hostias, o sea, es que es brutal. O sea, a mí me está encantando esta época, tío. Es brutal. Y eso, o sea, te das cuenta, yo al final, yo como profesional, me veo a mí hace unos años sin tener acceso a estas herramientas y digo, si te hubiera que competir con mi yo del pasado, vaya paliza me metí a mí mismo porque ahora me puedo apalancar en todo esto. Claro, o sea, todo lo que hago lo voy a hacer con más calidad y con más velocidad. Por tanto, el que no la utiliza, mi yo del pasado, no es o sea, es imposible que pueda competir conmigo. Entonces, cuando esto se empiece a instaurar mucho más y consolidar en las empresas, ¿con quién se van a quedar? Con el que sepa hacer todo esto. Y de hecho yo siempre menciono un análisis que no me acuerdo quién lo hizo, un analista de mercado, una Big Four, que hicieron internamente un análisis de... Ellos se organizaban con un senior con 3 juniors, ¿vale? Ajá. Y empezaron a comparar internamente, a hacer lo mismo de un senior con IA, Ok. ¿vale? Y no me acuerdo si era que el senior con IA era más eficiente o era igual que el de los 3 juniors. Por lo tanto, conclusión a cuál llegas. Primero, que los juniors se van a ir a la calle. Sí, tío. ¿No? O sea, a mí me sabe mal, pero juniors lo van a pasar muy mal. Lo van a pasar muy mal. Y segunda conclusión es, si tú eres senior, ¿quién quieres ser? Exacto. ¿El que sabe gestionar los 3 juniors o el que sabe gestionar la IA? Sí, tío. Es que yo para mí es como el que en la época, el que sabía dominar internet y el que no. Ya Exacto. está. Entonces, si sabías dominar internet, te ganabas el partido y el que no. El que se sabía quedaba fuera. internet, después el que sabía inglés, después el que no sé qué. Sí. Pues Informática, ¿no? Sí, ya pasé. Pues Sí, llegará ya un lo hemos momento. visto, tío. Sí. Primero será una forma de diferenciarte y después será si no lo tienes, estás fuera. Sí, total, tío. Lo veo muy claro. Hostia, qué guay, tío. ¿Y algún descubrimiento así de IA nueva que hayas dicho, hostia, mira, esta, tío, me está molando mucho? Yo Bueno, tiro de clásicos y más que suficiente. Sí, o sea, yo sí. utilizo ChatGPT, Perplexity y Gemini. Sí. Sí que es verdad, mira, no como un nuevo descubrimiento, sino como yo era usuario el 80% del tiempo de ChatGPT Igual, tío, he y hecho ahora el cambio. ha cambiado y me estoy yendo hacia Gemini. Igual, tío, he hecho el cambio, tío. He hecho el cambio y Oscar también, mi pareja también. O sea, voy hablando con gente y digo, tío, estamos haciendo el cambio. Sí. Igual. Yo antes era, sí, 80%, 90% ChatGPT. Sí. Y ahora es que te diría que pues, ya me ha dado la vuelta y Es voy que es más brutal. a Gemini. Y tío. más ahora con el último y con el Nano Con el- Banana sí, Pro tío, sí. y Es todo lo que que- hace de infografías, presentaciones, Es que yo creo resúmenes que de audio, es que es sí, una sí, pasada. sí. Es que yo creo que, claro, es Google, no deja de ser Google, tiene infraestructura ya montada perfecta. ChatGPT ha crecido al estilo startupero, ¡guau! A lo loco, Sí. con 1000 parches, como quien dice, y es mucho más sólido. Entonces, Bueno, tienen miles de millones, Claro. tienen acceso al dato tienen Big para Data. entrenar. o sea, Sí, tío, sí. yo no creo que vaya a desaparecer ChatGPT, seguirán compitiendo. obvio. Y también pero- que es el mainstream y sigue siendo el top 1 Sí. porque para todo el mundo y se Sí. ha quedado ChatGPT, pero Pero bueno, o sea, sí, tiene el dinero, tiene el acceso a los datos y todo, pero no hay que quitarle mérito porque Apple lleva no sé cuántos años Es intentando verdad. entrar Sí, en la sí, IA sí. y no lo No consigue. ha hecho nada Apple, es verdad. Como me No, sabe mal, me no da lo pena, consigue. me da pena. ¿Cómo se queda fuera del partido alguien tan. Algo, bueno, ya creo que había firmado algún acuerdo con Google para utilizar Gemini hostias. detrás de Siri o cosas así. Claro, Ahora no claro. me acuerdo qué era exactamente lo que habían publicado, pero
yo creo que incluso empresas como Apple, si no trabajan en la IA, van a tener problemas. Sí, a sí, futuro. total. Hemos visto a titanes caer, ¿no? Oracle en su época, Sí. o incluso bueno, BlackBerry, ¿no? Porque con los smartphones también nos hemos visto muchos titanes caer y Sí, sí, puede sí. que lo veamos, tío. O sea, qué guay. Yo sin duda esta etapa para mí va a ser súper Es- entretenida. y tío. pasa todo tan rápido que... Sí. Hostia, me da miedo haberme dejado algo, tío, porque quiero experimentar más, pero no sé cuánto tiempo llevamos. Creo que vamos bastante bien ya. Vale, pues podemos ir acabando. Ramón, la verdad que me lo he pasado súper bien, tío. Ha pasado muy rápido. Sí, ¿no? He aprendido mucho, la verdad que me ha gustado mucho. Y para acabar, siempre hacemos algunas preguntas a palo seco, que son preguntas que tienes que responder así un poco rápido, buscando un poco el clip de TikTok, digamos. Y nada, la pregunta primera, ¿qué te da más tirria, rabia? ¿El gurú que de 10.000 euros al mes en 30 días o el que te promete rentabilidades imposibles en inversión? El de 10.000 euros en 30 días. Sí, ¿no? Vale, opino O sea, iguales. creo que hay rentabilidades súper bestias que puedes conseguir. Me creo más esto, aunque Ya. también hay que, depende de qué rentabilidades, Claro, cogerlo claro. con pinzas, ¿eh? Pero en 30 días que generes 10.000 de una forma recurrente, no sé qué, a mí me parece... Sí, el que te promete la cifra con tiempo, ¿no? Es como el factor fácil, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Y en la misma línea un poco, ¿qué opinas un poco del boom de los gurús de promesa de libertad financiera y demás? Porque sí que en vuestro sector está, en el mío también, el marketing está quemado, pero Sí. en el vuestro... A ver, creo que es una buena promesa, ¿no? Es algo que todos deseamos y por eso vende tanto, pero que no es tan fácil como lo plantean, ¿no? Y de hecho, Claro. yo siempre tengo la misma conversación de, para conseguirla tienes que ser un tipo de persona, de obsesivo, muy currante, etcétera, que disfrutas con tu trabajo, etcétera, que en mi opinión quien la consigue es alguien que el día que la consigue tampoco va a dejar de trabajar. Ya, exacto. ¿Vale? Entonces, el que realmente quiere la libertad financiera para tumbarse debajo de una palmera en una playa de no sé dónde, ese primero no creo que la vaya a conseguir. Y segundo, que... Bueno, no sé, hay pocas cosas que te generen esas rentas recurrentes y que sean 100% pasivas. Entonces, sí. algo vas a tener que seguir haciendo. Opino, Entonces, hay cierta sí, sí. mentira detrás de todo esto, aunque es un buen objetivo y asumible, o sea, se puede hacer, pero con casuísticas muy Claro. a tener en cuenta. 100%, no opino muy igual, tío. Sí. Y, hostias, ¿cómo te imaginas el perfil profesional inmobiliario dentro de... Te iba a decir 5 años, pero es que cambia todo, que te puedo decir a 3 años. ¿Cómo crees que debe ser la persona esa que digas, hostias, tienes que dominar de ella, seguro? Eso seguro. O sea, pero es que ya no inmobiliario, cualquier sector. Sí, eso el que no sí. utilice la IA, y no es por vender mi libro, pero si no utilizas la IA estás fuera en cualquier sector. Entonces, yo lo que creo, aunque el sector inmobiliario es y ha sido siempre un sector muy tradicional, creo que en los próximos años se va a digitalizar muchísimo y se va a... O sea, si no te apalancas en la tecnología, ya no digo la IA, la tecnología va a costar mucho. Y más en la situación en la que estamos, que no hay oferta, o sea, cuesta mucho encontrar el producto, los precios como están, no sé qué, pues va a costar mucho. Entonces, el que se apalanque en estas herramientas es el que va a marcar la diferencia. Total. Y que creo que el sector inmobiliario, el perfil de la gente ha sido también un perfil de mucha gente atraída por el dinero y no tanto por la vocación del mercado. Entonces yo creo que esto también va a cambiar un poco. Qué guay, tío. No, me gusta, creo que va por la misma línea. Y ya por acabar, tío, ¿qué crees que la gente no está lista para escuchar sobre invertir en vivienda? No está lista para eso. O sea, no está preparada para escuchar. Esto es como un golpe de realidad que no quieren escuchar, como quien dice. Bueno, hay muchas, lo que decíamos antes, muchas mentiras, ¿no? O no contar toda la realidad. Pues en internet se escucha, ¿no? El que parece que sin ahorros puedas invertir, que sea Exacto. 100% pasivo, que puedas casi sin conocimiento invertir. Entonces, todo esto es mentira. O sea, está el que te promete no sé cuántas viviendas en no sé cuántos años, vale, pues quizás porque ya llevas 10 años ahorrando y teniendo una base que, oye, lo tienes que contar en ese Claro, en supongo el tiempo, que ¿no? decir, Entonces, oye, no es fácil. no es, o sea, para mí, si lo tuviera que resumir en una frase, es que es un tipo de inversión muy a largo plazo. Vale. ¿Vale? Entonces, primero vas a tener que estar mucho tiempo ahorrando para comprar esa primera vivienda, que esa primera vivienda te va a dar una rentabilidad que no te la vas a poder
consumir tú porque la vas a tener que reinvertir si realmente quieres acelerar, que hay un trabajo detrás y que los frutos los vas a ver en el largo plazo. No es algo cortoplacista. Qué bien, tío. Me gusta sobre todo tu honestidad, tío, y tu transparencia, porque creo que falta mucho en el sector, porque yo tengo que decir que venía de no saber mucho y querer a decir, wow, me va a costar. Todo tiene sus qués, y pero no hay nada, nadie regala nada. Total, Entonces sí. hay que formarte, después hay que ahorrar, hay que perder el miedo, que después mucha gente tiene el dinero y no se atreve a comprar. Y esto lo veo en muchísima gente en mi entorno, que sí, quiero, van pasando las oportunidades y han pasado 5 años y no han invertido en ningún pasa sitio. mucho también, entiendo, ¿no? El de parálisis por análisis, entiendo que eso es Sí. debe ser un clásico brutal en vuestro sector porque cuesta, Sí. tío, o sea, cuesta mucho, tío. Y el problema es que han pasado 5 años, has perdido toda esa ventana de oportunidad de ya ir creciendo con el interés compuesto y y al menos en los últimos 5 años, lo que valía un piso hace 5 años ahora ya no es lo mismo. Entonces, Claro. ese mismo piso ya no lo vas a encontrar por ese Claro, precio. Claro, tío, sí. Oye, Ramón, pues muchísimas gracias. De nuevo vamos a dejar tus redes para que te sigan, porque la verdad es que van a aprender muchísimo de ti. Y oye, me encantaría volver a hablar contigo en un tiempo para ver cómo está la situación en España, porque me ha encantado. Quizás ya no estamos aquí. Exacto, quizás no hacemos en otro país. Exacto. Encantado de volver cuando quieras. Muchísimas gracias, Ramón. Un Igualmente. placer.